Buongiorno pueblo, buongiorno, no sé por qué estaba así eso. Bienvenidos a otro de los directos del viernes, nuestro directo tradicional. Disculpen si se escucha mucho eco, como pueden ver, estoy mudado a una nueva zona, no he puesto todavía todo, así que imagino que el audio no será de lo mejor, pero les quería dar la bienvenida. Ahorita dentro de poco llegará el resto de la banda. Algún día llegaremos todos a tiempo, chicos, se los prometo. Pasemos rapidito al chat con los saludos. Hoy gana el Juve Solano. Buenas tardes, pueblo. Hay que andar con ojos a Parma porque después de nosotros son una máquina de sacar empates. Hay que aprovechar los partidos de Boloña y Atalanta el domingo. Forza Juve. Así es el Juve Solano. Hablaremos de eso. Luciana Brayato también presente. Hola, pueblo Juve. Un abrazo por allá. Luis Vallejo. Al momento ganando las chicas. Vamos, así es. Van ganando las mujeres. La Juventus Women 2-0. Si termina el partido así, obviamente yo voy a estar muy atento a cómo va el partido. Si llegase a terminar ganando la Juve, quiere decir que la Juventus gana el Scudetto, gana el campeonato. Así que fenomenal, de verdad estaremos muy atentos a lo que digan por ahí. Fabián Salazar, uno de nuestros miembros. Hola, guapos, deseando que se termine la temporada y que Enzo Tudor esté una temporada más. Un abrazo para ti, Fabián. Fabio Andrés Di Chocho León, espectacular. Qué bien, se hace más corta la manejada casa con la previa. Qué belleza este mensaje. Me encanta cuando aprendemos que somos parte de su vida cotidiana y nos dan ese honor de poder acompañarlos. Capo, saludos, fino las fines, antes que todo, las chicas a minutos del título. Así que todo no es malo, absolutamente no. De ese lado todo es bueno. Saludos, pueblo, viendo el directo y también las prácticas de la F1. Atención con la F1, también tenemos el canal en el WhatsApp de Pueblo Juve por si quieren comentar los deportes de motor. Eder Castillo, si muchos están aquí por primera vez, 1, por favor suscríbanse, 2, activen la campanita de notificar para que no se pierda ningún video, 3, dejen su like, que no cuesta nada y es totalmente gratis. Saludos de Panamá. Bueno, ya lo dijo Eder y está perfectamente resumido. No sé por qué no tendrían que seguirle sus indicaciones. Luis Martínez, hola, ¿cómo estás? Forza Juve, un abrazo para ti, Luis. ¿Todo bien? Jair González, saludos, muchachos, excelente día. Aquí seguimos paso a paso, con altos y bajos, pero lo importante es que no me he derrumbado y sigo avanzando, aunque un poco lento, pero seguro. Forza Juve siempre. Bueno, Jair, acuérdate que nosotros siempre te haremos compañía poco a poco mientras vas superando eso. Prof, ¿cómo estás? Bienvenido. Buongiorno, todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, estamos apenas en los saludos. Desde el Castillo también nos dice, nunca me has respondido, ¿cómo nació tu amor por la Juventus y en qué año? Bueno, fíjate, es culpa de este señor que está aquí, mi amor por la Juventus. No recuerdo, ¿tú recuerdas el año, prof? Vamos a hacer un cálculo. Yo diría que hace como 30 años. Ponte tú que tuvieras tú 7, 8 años. Por ahí, exacto, hace como unos 30 Y, años. y tienes ahora 50, bueno, menos Bueno, 7, calcula. Ahí está. exacto. Siempre tan querido el prof. Y bueno, el señor aquí es mi primo y su papá, o sea, mi tío, son juventinos desde siempre y me acuerdo todavía en una manejada de Caracas a La Guaira, que íbamos a la playa, me hicieron ver la luz y ahí es como nace el amor por la Juventus, hace unos 30 años más o menos. Luis Martínez, ojalá que entrenador dure bastante tiempo. Saludos de Uruguay, un abrazo para ti, todo Uruguay. Danilone Martínez, se cambió la foto, Danilone, qué crack. Chao pueblo, presente en este live. Los escucho desde mi trabajo. Grande, Danilone. Atentos que el prof va a poner los lentes. Para No, porque coño, voy a conocer a Danilone. Yo cuando leía a Danilone tenía en la mente la imagen de Danilo. Entonces ahora veo que es blanco, tiene cabello, lo estoy conociendo está al guapo nuestro Danilone, Danilone. está guapo. No, bueno, no es mi tipo, no es mi tipo. Prof, ¿cómo estás? ¿Cómo está el ratón? No, bien. Fue un ratón fugaz, una pepa de ibuprofeno, mucha agua, buen café y estamos al 100%. ¿Qué se celebró ayer? Que estabas ratonado. Estamos en Semana Santa acá. Pero o sea, fue una La celebración Semana de Semana Santa. Santa. Yo pensé que era algo con Ávila Fútbol Claro, Club o algo por el estilo. no hay Ávila Fútbol Club porque estamos de parón de Semana Santa. Jueves, viernes, sábado y domingo libre. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo va la temporada este año? No entrenamos, no entrenamos en la semana, no se entrenó esta semana, estamos todos de vacaciones
y volvemos la semana que viene, el martes entrenamos y después el sábado nos jugamos el campeonato. Ajá, o Sí, sea, están perdón, en... el domingo de arriba. El domingo, o sea, no este domingo, domingo de resurrección, el domingo de arriba, domingo 27, nos jugamos el campeonato. Si ganamos, somos campeones. ¡Ué, qué crack, prof! ¿Eh? ¿Cuántos puntos de ventaja Pero tiene? tenemos 2 puntos arriba y Oh, jugamos contra el segundo lugar a falta de 2 fechas. O sea, esta fecha, esa fecha y una más. o sea, el Entonces, si partido que ganamos, viene es fundamental, prof. nos vamos a 5 y somos campeones matemáticamente. Si empatamos, también está bien, Tienes seguimos una a fecha 2, más. tenemos una fecha más para salir campeón. Si perdemos, estamos muertos. Ay, 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 presión. Hay que ponerse la pila ya desde el lunes a prepararse ese partido, ¿eh? Atención. Mientras tanto, te voy diciendo, yo sé que a ti tampoco es que te interesa mucho, pero la Juventus Women está a minutos de ser campeona de Italia. Está ganando 2-0 al equipo de Intempo Dance. Scudetto. Scudetto, Scudetto, Scudetto. Muy bien, Así muy es. bien. Así que De la estamos mano a punto de regresar. de la mano Dime. de Alicia. De la mano de Alicia. Sí, hombre. No sé cuántos minutos habrá jugado Alicia. Disculpa un segundo, ¿ok? Se me olvidó mandarle el link a alguien y ahorita nos acompaña. Ok, seguimos aquí en el chat rapidísimo. ¿Dónde me había quedado? Con Bianconeri. Saludos ragazzi, un fuerte abrazo, Forza Juve siempre. Un abrazo para ti, Jonathan. Ahí con la foto del Piero. Capi, profe, no sabía que eran primos. Gracias, Capi, por el cumplido. Ya. Yo te lo doy, el cumplido. Aquí el profe no tanto, pero está bien, no pasa nada. Bueno, pero los Oliver, gustos, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Tiene sus gustos. Oliver Di Pillo, chao pueblo, que está seguidilla de 3 juegos versus equipos de la parte baja de la tabla, esté con Parma, es el más complicado, hay jugadores con buen nivel y técnico, y Eder nos pone, la Juventus tiene que ganar el Parma por 2 razones, 1, juega Inter versus Bologna, 2, en Italia solo van a haber 4 cupos para la Champions, y quizás podemos empezar de ahí, Pro, yo sé que tú sigues mucho y muy de cerca la Champions, se concretizaron, ¿no? Digamos, los cupos para las semifinales y también, pues, fue un golpe para el calcio italiano, ya que matemáticamente no hay forma de que la Serie A tenga 5 cupos como los tuvo este año. Así que solo los primeros 4 podrán participar en la Champions del año que viene. ¿Qué te pareció la Champions esta semana? ¿Algunas sorpresas? ¿Algo que no te haya gustado, que hubieras querido otro equipo pasar a la siguiente ronda? ¿O los que pasaron, digamos, eran los que se esperaba? No, yo creo que la gran sorpresa la da el Arsenal, ¿no? Bueno, la dio en la ida, ganando 3-0 también, porque en el fútbol lo que hablamos siempre, ¿no? Puedes jugar bien, mal, regular, pero después tienes que tener suerte, ¿no? Se levantó ese día ese hombre con la estrella con la estrella que lo iluminaba y se le ocurrió hacer esos 2 golazos de tiro libre increíbles fuera del mundo y gracias a esos 2 goles, pues el Arsenal se mete en semifinales, no hubo esta vez remontada, ¿no? Porque no todos los años es domingo, ¿no? Entonces, bueno, esta vez los episodios arbitrales increíblemente no le jugaron tampoco a favor al Real Madrid. Pero bueno, pasaron muchas cosas increíbles a favor del Arsenal. Entonces, bueno, ahí está la gran sorpresa. Luego, el Barcelona se le complicó, estuvo a punto de quedarse afuera también, un poquito más de acierto, ¿no? Bueno, que tampoco se le puede decir nada porque hizo 3, el Guirassy hizo 3 y se comió 6. Entonces, bueno, y ahorita enfrenta al Inter, que dio una vez más una muestra de solidez, un partido muy, muy completo del Inter contra un gran rival como es el Bayern, y el PSG, bueno, que el PSG es la historia del meme del caballo, ¿no? Que de media cancha para adelante, un espectáculo, pero no tienen mucha ganas de defender. Está solo Marquinhos ahí. Bueno, de hecho, si te pones a ver los goles, lo hicieron los defensores, ¿no? Nuno Méndez y Hakimi. Entonces, bueno, está interesante la eliminatoria Inter-Barcelona, sobre todo es definitivamente la más llamativa, ¿no? Y bueno, yo siempre digo lo mismo del Barcelona. Vamos a ver si Simone Inzaghi la prepara de esta forma. Entiendo que está en duda Thuram. Esto sería un golpe durísimo para el Inter.
y yo creo que podría inclinar definitivamente la balanza a favor del Barcelona, sobre todo porque no tiene con quién reemplazarlo, porque los otros dos, Arnautovic y el otro 9 ahí, Taremi, son más 9, son más, digamos, para sustituir a Lautaro, pero un jugador como Thuram no lo tienen. Entonces, y es justamente lo que más necesitaría el Inter para explotar las espaldas de la línea adelantada de Barcelona, ¿no? Con la velocidad de Marcus Thuram al espacio. Pero bueno, todavía falta un poquito más de tiempo para eso, o veremos. En efecto, no, está bien. Yo también estuve leyendo un poco, cayeron muchísimos piropos para Donnarumma, ¿no? Que al parecer fue también clave en lo que es la calificación de... Pero es que siempre tapa bien, Donnarumma, siempre hace paradas muy milagrosas, es un arquero top mundial. Lo que pasa es que ha hecho ciertas cagadas en momentos claves, sobre todo con el París, sobre todo con los pies, ¿no? Y es algo que ha corregido, ¿no? Ya se deshace más rápidamente de la pelota. Él perdía mucho tiempo en controlar el balón, levantar la cabeza, tomar la decisión y terminaba siempre dando el pase ahí con las justas y hasta que Modric una vez ahí lo cuerpió, lo tiró y claro, eso quedó enmarcado porque fue lo que abrió la puerta a esa vez sí remontada del Real Madrid contra el PSG, pero Donnarumma debajo de los palos es un arquero impresionante, impresionante. Aparte de 2 metros, cada brazo le mide 1,5 metros, entonces ocupa muchísimo espacio, es bueno en el juego aéreo, bueno por bajo, o sea, un arquero top, un arquero top. Buenísimo. Carlos, vi tu pregunta, llegaremos al tópico calciomercato, ahorita estamos cubriendo esta parte, pero sí, hablaremos por ahí. Fabio Andrés nos pregunta, Parma nos complicó en su casa, si Inter gana la Champions, cosa que no queremos, ¿no serían 5 puntos para la Champions? Ahí no sé, tú sabes, prof. Si el Inter gana la Champions, O sea, si gana la Champions y gana también el no Scudetto. sé. No lo sé, porque tú dices que un cupo es en automático y luego escala un cupo para abajo para el quinto. No lo Bueno, eso es lo sé. que argumenta Fabio, pero yo sinceramente no lo sabría decir. No sé cómo funciona la regla, lo que sí está claro que merecidamente Italia pierde un cupo para, para la Champions, no merece. Italia no es la primera, ni la segunda, ni la tercera mejor liga de este año. A mí me ha impresionado muchísimo el nivel de la Liga Española. Me parece que la Liga Española este año está muy bonita, hay muy buenos equipos, más allá del Madrid y el Barcelona, que mal que bien siempre están ahí. El Atlético siempre tan golpeado y atacado por las burlas que no van a ganar nada tampoco este año, pero es un gran equipo el Atlético de Bilbao, un muy bonito equipo, la Liga Española está muy bonita este año, y bueno, también está a punto de decidirse la victoria del Barcelona y hay una muy bonita final de Copa del Rey también, Barça-Real Madrid allá en la Cartuja, así que es merecido que Italia tenga 4 cupos y no 5, me parece. Ahorita te pregunto sobre la situación Madrid, ya que han estado, digamos, moviéndose las cosas ahí, mientras saludamos a Víctor Oviedo. Hola chicos, buenas tardes en el trabajo de guardia hasta mañana, pero paso, dejo mi like y lo veo en diferido. Fenomenal, mucha suerte en el trabajo, Víctor, gracias por estar y verlo después. Astrofu nos saluda, hola Carlos Chacín, lo buscaré. Lo buscaré, ¿qué quiere decir? De la pregunta, no, ahorita te traigo la respuesta, no te preocupes, tenemos tiempo para tocar ese tema. Se hablaba mucho de que porque iba a quedarle eliminado el Madrid y porque, como dice Francisco, el Madrid no juega a nada este año, según algunas opiniones, Ancelotti estaría por salirse, ¿no? Y quizás habría un poco de cambios por ahí. ¿Qué se sabe desde Madrid? Tú que estás ahí, Sí, aprovecho. está casi oficializado que el último partido de Ancelotti va a ser esa final que te comentaba de Copa del Rey contra el Barça y quedaría fuera, ¿no? Se separarían los caminos de Ancelotti este segundo ciclo de Ancelotti con el Madrid. Pero no creo que me lo estés preguntando por alguna relación con el banquillo de la Juventus, ¿no? Bueno, yo en lo personal no querría, pero no sé, me imagino que hay mucha gente que sí querría que Carlo Ancelotti regresara a No, la pero Juventus. necesitarías tener un equipo de otra categoría. Con este equipo que tenemos, no puedes traer un técnico como Ancelotti, que es más técnico gestor
de figuras que técnico de entrenar y de hacer crecer jóvenes o de armar un grupo con una cierta idea, porque lamentablemente nosotros no tenemos figuras, ¿no? Las pocas que teníamos se fueron envejeciendo, fueron saliendo del equipo, otras las botamos como perros y este equipo es una una banda de chamos que necesita otro perfil de entrenador, ¿no? Para tener éxito. Bueno, justo me das la asistencia con esta pregunta de No, Eder, te ¿no? doy la asistencia, no, te hago el gol de una vez. ¿No escuchaste la rueda de prensa de Antonio, el de Leche? Ajá, ahí te quería, cuéntame. Ay, que ahí me Ya se está quería. peleando en Nápoli, ¿no? Ah, no, pero es que Antonio lo conocemos, es que a Antonio se le ve el plumero muy rápido. Antonio se le ve el plumero muy rápido. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo te va? Bienvenido, Rino, ¿cómo estás? Gracias, chicos. Nuevamente feliz de estar aquí con ustedes y bueno, a ver si ahora por lo menos los análisis van un poquito más hacia adelante y no hacia atrás como veníamos acostumbrados. Bueno, pero justo estamos Entonces, tocando el tópico entrenadores, ¿no? Porque está la sí, pregunta que Antonio, si... Ajá, dale. conociendo al personaje, el tipo se está peleando el Scudetto con el Inter, está a 3 puntos de salir campeón. Eh, y tú lo escuchas cómo habla y ya tiene un pie afuera de Nápoles, empieza, no, porque es que yo cuando lo dije al principio, entonces hay cosas que se pueden hacer y otras que no son posibles en este entorno, ya nosotros hicimos lo máximo. Está fuera, Antonio está fuera. Antonio, yo creo que ha recibido una llamada o un par de acercamientos, sabe que la Juventus está buscando técnico para la temporada que viene o para las temporadas próximas, ¿no? Porque también me atrevo a decir que necesita la Juventus un técnico que tenga algo de continuidad, ¿no? Después de tantos idas y venidas de entrenadores y bueno, él estuvo detrás de la Juventus todo el año pasado, todo el verano pasado, y nadie le paró bolas, y ahora, bueno, esa novia que no, o esa chica que no te paró cuando tú estabas detrás de ella, ahora la chica te empieza a mandar mensajes a ti, y tú le tenías mucha hambre a esa chica, entonces ahora yo creo que el verano que viene va a ser el momento de Antonio. Buenísimo. Mira, mientras tanto, Luis Vallejo nos pone no nonna, no party. Alexander José nos pone pronóstico de la nonna, por favor. Ah, pues se Eh, equivocó, 3-0, dijo la Bueno, nona. sí, se equivocó, 2-1. Al No, final hubo tres goles, hubo tres goles. La otra que había sonado durante la semana, y según uno de los, digamos, de los mejores scouts que hay en Italia, ¿no? Ganó el mejor scout del 2022, 2023, 2024, es que el 90% Gasperini va a ser el nuevo entrenador de la Juventus, ¿no? Entonces tienes la situación Dios nos libre. Antonio Conte, que se está empezando a zafar del Napoli con sus declaraciones. La situación de Gasperini, que posiblemente esté dentro de la rueda, y muchos también se preguntan, bueno, pero si Tudor está haciendo buena labor y quizás logra sacar adelante estos últimos partidos, ¿por qué no quedarse con Tudor? Rino, ¿cuál es tu opinión al respecto entre estos tres entrenadores? Bueno, al igual que Enzo, yo pienso que la situación Gasperini sería algo bastante complejo porque conociendo que el técnico tiene una personalidad bastante pesada, por no usar otro término, y conociendo la situación actual que lleva este equipo, la gerencia, digamos que la transición en la que estamos a nivel de gerenciar el equipo. Eso es lo que más me preocuparía a un personaje como Gasperini. Si tú conectas los puntos de lo que está viviendo este equipo ahora, con una personalidad como la de Gasperini, eso es como juntar pólvora con gasolina, es peligroso lo que puede ocurrir allí. Y obviamente a nosotros como resultado final, como objetivo deportivo y como lo que todos como fanáticos queremos, que es ver a este equipo en una senda que nos vuelva a tomar hacia donde históricamente debemos estar siempre, digamos que se complica, porque de que tiene conocimientos futbolísticos, los tiene, porque lo ha demostrado. Con un equipo modesto siempre ha logrado sacar casta y a pesar de que año tras año las figuras son eliminadas de este equipo, él logra de cierta manera volver a encaminar ese proyecto. Pero como te digo, tiene más que ver con lo que es los egos, la forma de este equipo de llevarse a sí mismo. Entonces, de cierta manera siento que no hay una compatibilidad con este tipo de técnico.
Ahora, lo de Antonio Conte, históricamente ya sabemos lo que pasa. Tenemos una historia algo agridulce porque es alguien que ama al equipo, como jugador dio bastantes glorias a la escuadra, pero como técnico, debido a la forma en que salió, los comentarios que hizo, y digamos que un proyecto inconcluso, lo que comenzó bien no terminó tanto. Entonces, hay ciertas cosas que deberíamos, de cierta manera, analizar que no son tan, digamos, sencillas como muchos lo ven, que sencillamente lanzan nombres al aire y que probablemente piensen que las cosas puedan surgir así. Me está gustando lo que está haciendo Tudor. No sé si la Juventus realmente le está dando la oportunidad o de verdad tiene sobre la mesa la chance de darle a Tudor el seguimiento para la próxima temporada, pero sin embargo, en vista de lo que se está viendo a nivel anímico, en vista de lo que se está viendo a nivel de respeto entre la relación jugador-técnico, veo que por lo menos hay una mejoría y algo que yo no vi con Thiago Motta en no sé cuánto tiempo duró, 7 meses, 8 meses en el equipo. Entonces, por allí por lo menos veo algo positivo. Fabián Salazar, si mencionan 2 veces más a Conte, aparece Mondragón. Y se aparece el estado. No hay Jared Port, que venga Conte, pero como asistente de Tudor. Voy a pasar contigo, Marco, sobre esta situación entre entrenadores, ¿no? Porque igual Tudor está haciendo un buen trabajo, pero ya se habla del próximo entrenador que no sea Tudor, y cuando se menciona a Gasperini se dice que Tudor sería su vice, o sea que Gasperini entraría, le agarraría el trabajo y que Tudor se quedaría como su viceentrenador. No sé, me parece un poco ilógico. ¿Qué opinas tú al respecto sobre todo esto de los entrenadores? Y estamos literalmente a segundos de que la Juventus Women gane el Scudetto. Dime, Marco. Sí, ¿cómo le está yendo a la Women? Bien, va ganando 2-0 contra el Milan en casa, está por terminar el partido. Mira, justo ya confirmado, campeonas, ya acaba de terminar el partido. Vámonos. Campeonas. Grande las chicas campeonas. Que el pueblo fue a ver y les trajo también reporte de allá, de Bielsa, de la cancha de la Women. Gracias a este señor de aquí arriba. Tú querías ir a Ibrea a tirarte naranja, pero yo te obligué a ir a Bielsa. Sigo de la idea, pero al final con el pueblo le hicimos este servicio también. Nada, ¿qué te digo del entrenador, Capi? Yo sigo pensando que en este momento no veo ningún perfil que me llame la atención y que diga vamos a por todo, a por este perfil. Es más, yo el año pasado, cuando se tenía que cambiar un entrenador, estaba totalmente favorable en buscar un entrenador joven, sin demasiada experiencia, para empezar un proyecto juntos, para hacer como de tradición juventina, hacer nosotros grande un entrenador. Y los que estaban el año pasado, los que se hablaba, eran Motta, eran Palladino, eran Tudor y eran 3 nombres que a mí me gustaban como idea y como perfil. Y sigo de la idea que en este momento no tendría mucho sentido buscar un perfil de entrenador como los que se han hablado también en nuestros chats últimamente, como yo que sé, se va liberando Ancelotti o vamos a buscar a un Zidane, vamos a buscar ese tipo de perfil porque no le veo mucho sentido en ese momento. Esos son perfiles que se buscan cuando tú ya tienes un equipo competitivo, te hace falta alguien que pueda gestionar un grupo igual con muchos gallos en el medio y entonces te hace falta cierto tipo de entrenador de experiencia. En este momento yo buscaría más un entrenador con hambre que pueda transmitirle esta hambre también a los jugadores y no estoy de acuerdo con Eder definitivamente. Ya basta siempre volver atrás, siempre buscar lo que ya tuvimos. No veo Conte una opción y no entiendo cómo pueda ser tan considerada como opción la de Conte, conociendo cómo razona de Laurentiis. O sea, que no entiendo cómo se pueda pensar que haya ya una idea de proyecto con Conte, porque se acuerdan lo que pasó cuando Spalletti se quiso ir del Napoli y se lo hizo casi imposible y casi no lo deja ni siquiera para la selección. Giuntoli que no lo dejó trabajar hasta el día que se le venció el contrato. O sea, nosotros el año pasado liberamos a Manna 3 meses antes para que pudiese empezar a trabajar con su nuevo equipo y Giuntoli
llegó acá solo el día después que se le venció el contrato porque De Laurentiis no quería. Marco, Y pero entonces, en caso de que si quieres puedes renunciar, ¿no? No estás obligado a trabajar. Renuncias, pierdes el dinero, o sea, renuncias al contrato que te correspondía, pero al tú renunciar quedas libre. sí, bueno, no sé si es tan fácil. Bueno, no sé, te pregunto, porque No creo bueno, sea tan fácil. lo que no es fácil O sea, es normalmente, perder Enzo, el billete. es verdad lo que tú dices, pero tú renuncias normalmente, hay cláusulas del contrato en que de todas maneras tú no puedes renunciar e irte el día después a entrenar a otro equipo. Tú tienes Bueno, un vínculo. tienes un vínculo contractual a cambio de una cierta cantidad de dinero. Yo renuncio y me voy, no estamos en la era de la esclavitud. No funciona así, no funciona ¿No así. funciona así? ¿Tú no puedes Bueno, renunciar a un cargo en Italia? Yo creo que sí, ¿no? coño. Sí, pero normalmente hay cláusulas de, se dice, no competencia. O sea, tú Bueno, tienes una... también. Si quieres Exacto. renunciar, no te Yo pago y sospecho tal, que pero puede haber alguna cláusula tipo la que se habló anteriormente, Giuntoli, Spalletti, algo que Claro, pero complique. Giuntoli también, él llega hasta el final porque él no quiso renunciar. Bueno, se me va a acabar el contrato, me faltan ¿tú dos. crees que no quiso renunciar 3 meses antes para liberarse y empezar a plantearse el trabajo Claro, bien para poder trabajar? No. claro, para no Tienes perder obligaciones, dinero, sino que haces los contratos para hacer, excusa. O sea, Mañana, a mí me parecería iluso que dime De algo, Laurenti, Enzo. Mañana nosotros tenemos, yo qué sé, Ildiz, renuncio al contrato y me voy gratis a otro equipo. ¿Cómo funciona? Mm. claro. O sea, no, pero Gildi porque tienes la ficha del jugador. Yo creo que con el jugador es diferente porque tú tienes la ficha. O sea, la Juventus es dueña de su ficha para las Eso ya no prestaciones deportivas. existe, Enzo, desde Bosman. O sea, la ¿Cómo que no ficha existe? es... Bueno, la ficha por decir, ¿no? Pero La tiene ficha no existe ya, Enzo. Antes tú, a pesar del contrato, tenías la ficha y tenías que comprarte la ficha. Ahora la ficha existe hasta que exista el contrato. Cuando no claro, existe el contrato, estás bueno, libre. hasta que Y eso, exista el contrato, tú tienes la ficha del jugador. Los derechos de prestación deportiva del jugador son tuyos y tú porque no tú lo tienes tienes. si tienes un contrato con un entrenador, no tienes los derechos de prestación del entrenador. O Yo sea, no pensaba funciona que así no. que yo mañana busco otro trabajo mejor o sea, en este ámbito. O sea, un entrenador mañana me llega Funciona, la, tú dices me que llega funciona la igual que con los propuesta jugadores. del, yo qué sé, de Real Madrid. Yo soy entrenador de la Roma, yo qué sé. Entonces voy a dar un salto definitivo. Voy y digo, no, gracias, ya renuncio y me voy al Madrid. No funciona así. ¿Y qué hago para que No, firme un bueno, contrato, Enzo? Si no, por no eso se te lo firmaría un preguntaba. contrato si uno está libre de irse y volver cuando Por, quiera. por eso te lo preguntaba. Digamos, yo pensaba que con los directivos, entrenadores, funcionaba diferente que como el jugador. No, si tú tienes un vínculo, un contrato firmado para ir a entrenar a otro sitio, tienes que tener la autorización y separarte con la autorización de quien te firmó la otra parte del contrato, ¿no? No lo sé, por eso preguntaba. Yo creía que tú podías renunciar y te ibas a entrenar a otro lado. A mí me parecería demasiado fácil y me parecería ilógico firmar contratos a este punto. No, el contrato, tú como trabajador firmas un contrato porque tú sabes que durante 5 años te tienen que dar ese dinero. Y si te votan al segundo año, caso Motta, la Juventus lo está despidiendo, pero tiene un contrato que todavía tiene que pagarle a menos que Motta consiga otro trabajo. Claro, y tú Pero piensas que a la eso valga solo inversa, por un lado. bueno, Entonces, es puedo tutela estar total para un equivocado. entrenador que puede hacer lo que le sale Como, y hace todo como lo que libre, quiere, pero tú, sociedad que lo pagas, si lo votas, lo pagas hasta el final. Pero si él se quiere ir, se levanta una mañana y te dice, no, búscate a otro y me voy a otro lado. No y funciona tú así. como, bueno, y tú como sociedad te ahorras ese dinero que tenías pensado pagarle porque él digamos, quiere liberarse del contrato, ¿no? Y se va. Bueno, ojo, es una pregunta, no lo sé, no lo tengo tan claro cómo funciona para los entrenadores, para los directivos. Igual con los directivos yo pensaría que debería, o Cuando pensaba se que debería. rescinde un contrato, la rescisión tiene que ser consensual. No De Exacto. puede ambas ser partes. el Esa es la empleado que palabra hace una clave. rescisión unilateral de su contrato, porque si no, no firma el contrato.
Sí, hay un caso reciente, casualmente, que recuerdo de algo relativamente parecido, que fue el caso Ancelotti con el Everton para irse a Real Madrid. Él tenía un contrato activo con el Everton, Florentino le hace el llamado a Ancelotti, Ancelotti se sienta a hablar con el Everton, le dice, mira, esta es una oportunidad que quiero tomar, entiendo que tenemos un contrato, quiero llegar a una solución y parece que al final, consensuadamente, llegaron a una solución y rompieron el contrato por ambas partes. Yo pienso que eso es la clave de ese tipo de asuntos. Tiene Yo que haber algún tipo de negociación. me acuerdo también de otras cosas, de cuando, ¿te acuerdas cuando Villas Boas, me parece que fue, entrenador de Oporto, tenía que irse al Chelsea, pero tenía el contrato con Oporto y el Chelsea no sé si pagó 15 o 20 millones para la rescisión del contrato del entrenador? Es correcto. Bueno, quedó claro. Lo que no queda claro es por qué no se plantea o por qué pocos medios hablan o hasta los mismos fanáticos la permanencia de Tudor. O sea, ¿realmente no pensamos que Tudor pueda mantener este proyecto a flote un año completo? Yo lo pienso y lo Ok. espero y lo soporto. Pero lo apoyas más bien. Lo apoyo, sí, perdona. Sí, yo sé que eso es confuso también. Yo siempre la cago cuando hablo en italiano. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué la situación en general no toma en cuenta la posibilidad de la permanencia de Tudor? Rino. No, porque es un entrenador de nivel medio, o sea, que yo creo que no está en capacidad de llevar a un club en este momento digamos, a un club grande, ¿no? O lo que quiere la Juventus, que es volver a salir campeón, a tener una campaña exitosa. Yo creo que es un técnico de otra categoría, ¿no? Entonces, si tú estás buscando un técnico top, Tudor no es uno de ellos, y que si tú continúas, renuevas la confianza en Tudor para la próxima temporada, yo creo que no va a tener suficiente espalda como para soportar los primeros problemas, ¿no? En lo que empiecen a perder un partido acá, empatas allá, una seguidilla de 2 partidos consecutivos, va a quedar otra vez en tela de juicio el entrenador, independientemente de los méritos o no, porque sabemos que esto funciona así. Muy pocos van a ver realmente dónde está a identificar el mérito del problema. Acá, en general, la gente funciona, si va bien, y si va mal es culpa del entrenador, en automático. Entonces, más aún, si tienes un entrenador de medio pelo, va a quedar en entredicho muy rápidamente. Yo creo que por eso la Juventus está buscando otro tipo de perfil. Rino, ¿tú? Yo pienso que hay muchos temores de la inexperiencia que se vivió este año con entrenadores como Mota. Yo pienso que ahí puede radicar lo que está sucediendo a la hora de tomar la decisión. Volver a encarar una nueva temporada donde se juegan tantos partidos, tantos torneos, tantas dinámicas a las cuales un entrenador como Tudor no está acostumbrado, y que vimos que entrenadores como Thiago Motta al parecer le afectó, porque se vio que las rotaciones no tenían una coherencia o una solidez como se le pueden ver a otros equipos, el cuales ya están un poquito más acostumbrados. Ahora, más allá de eso, también puede tener que ver con Elkan y lo que él quiere para este equipo, porque al parecer, luego de que tanto se le exigió, tanto se hicieron llamados a que él fuera un poquito más participativo, cada vez estoy viendo más en los medios que él está un poquito más involucrado a la hora de la toma de las decisiones y hacia dónde quiere que el proyecto vaya. Entonces, a lo mejor Elkan accedió al plan Tudor en compañía con Juntoli, pero al mismo tiempo bajo un análisis de cómo la situación se va dando, qué torneo se va clasificando, cómo el equipo va respondiendo a lo que está sucediendo, tanto económica como deportivamente, y en base a eso ver cuál va a ser la solución más sustentable, porque estamos viendo que en base a eso es lo que realmente ellos van a tomar la decisión, porque a nivel deportivo se está haciendo lo que se puede, se está tratando de trabajar los jugadores con el tiempo que queda para cerrar la temporada dignamente, llegar a Champions con lo que económicamente eso podría significar y llegar moralmente
arriba a un torneo importante como sería el Mundial de Clubes, bueno, dependiendo de cómo la Juve lo vaya a encarar, aunque siendo la Juve espero yo que sea con mucha seriedad, ya que es una puerta bastante importante, tanto económica como deportiva. Pero definitivamente yo siento que un entrenador como Tudor sería positivo, porque la pasión y el amor que tiene por el equipo es algo que puede transmitirse y que puede llevar a tener un efecto como el que tuvo Conte en su primer año, por ejemplo. Pero habrá que ver si eso le rinde lo suficiente para llevarlo y hacerlo efectivo a nivel de tantas competiciones y la alta exigencia que hay hoy en día en este tipo de dinámica. Yo creo que ese es un punto fundamental. Y es raro, ¿no? Porque estás en una situación en la cual estás en construcción. Traer a un DT de élite quizás no es el momento, ¿no? Porque sigues tratando de construir algo y tienes a alguien que quizás trajo lo que más necesitaba el grupo, que era esa identidad juventina, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende, ¿no? Hemos visto ya diferencias, porque eso era lo que podía él influenciar, ¿no? Influir, creo. Era en esa parte emotiva, en esa parte de mental, ¿no? Y no sé, yo paso ahorita a Marco, pero por ejemplo, el que es primera vez en el año que los jugadores en un entrenador abierto pasen un rato firmando autógrafos, hablando con la gente ahí en el entrenamiento abierto, me parece que quizás algo ahí tuvo que ver Tudor, ¿no? Porque antes se iban todos y no firmaban, no tomaban fotos, nada, no sé, quizás estoy hilando cosas que no existen, pero yo creo que es incuestionable que él trajo mucho de esa juventinidad, esa forma de ser Juventus a la mesa y se percibió desde el minuto 1 en la rueda de prensa de presentación, o lo ven diferente, ¿no? Y por ende, si eso es lo que le hace falta a este equipo, una persona que lleve esa identidad interna dentro del grupo y la conseguiste en este entrenador, oye, ¿por qué no seguir con él adelante? Por mucho que quizás no sea de élite o sí lo sea. O sea, al final del día, tú puedes traer a Conte, puedes traer a Gasperini o lo que sea, independientemente te van a pedir cosas del mercado que la Juventus en este momento no va a estar disponible a hacer ese tipo de compras o no va a tener los recursos para hacerlos. Marco, ¿qué opinas al respecto? ¿No? Yo opino que el discurso del DT de Elite es un discurso totalmente, no te digo absurdo, pero por la parte de quien comente, hablar que este es un DT mediocre, este es un DT Elite, este es un DT malo, es muy, ¿sabes?, pretencioso, porque uno, realmente nadie desde afuera conoce realmente el trabajo del DT. El trabajo del DT no es el trabajo del futbolista que se pone a la cancha y lo ves. El trabajo del DT es un trabajo que vive a escondidas toda la semana. Y uno lo que puede juzgar son los resultados, y entonces, como aquí tenemos mentalidad FIFA, si uno tiene los resultados es DT bueno, si no lo tiene es DT malo. Luego coges a Ancelotti, que no se puede tocar porque Ancelotti ganó 5 Champions y el Juventino mediano tiene esa obsesión absurda que se moja los calzoncillos solo si hablas de Ancelotti. Ancelotti lo pones en la Juve de mierda y llega segundo 2 años tirando a la basura 2 scudettos. Ancelotti lo pones en el Napoli y es un desastre. Ancelotti lo pones en el Everton y lo quieren echar a patadas. Entonces, un DT ya digamos, singularmente, no existen jugadores que te cambian equipos, pero cuando nos ponemos a decir que este es un DT top y este no lo es y este es un top, yo creo que DT realmente top hayan pocos, y son DT que ya, como dice muy bien Eder en un comentario, acaba de decir que no hay, acaba de decir que no hay niveles para los DT, ahorita dice que hay pocos top. Ponte de acuerdo, ¿no? Yo te estoy diciendo que ustedes piensan que viene el DT y le cambia el equipo, como si le dieras el mando a uno bueno a jugar el FIFA, ¿no? Pero lo que pasa es que Guardiola va al Bayern y pide 500.000 fichas porque él es Guardiola y lo puede hacer, y luego lo echan y ganan la copa con otro entrenador que buscan ahí y no la gana Guardiola. Decir que un DT viene y te cambia la situación
es muy ingenuo en mi opinión. Y yo creo que la diferencia entre un DT y otro, y el nivel entre un DT y otro, sea mucha menos de la que puede haber entre un jugador y otro, porque hay una cuestión de talento, una O cuestión sea, de atletismo, de forma, de lo que realmente se ve en la cancha. ¿te parece que Tudor llegó a la Juventus y no cambió la situación de lo que había con Motta? Yo te estoy diciendo que la cambió y me gustó. Y de hecho te digo Marco, que está muy bien. Me perdona, pero No empieces a ponerme en la boca cosas que no dije, a traer conclusiones fantasiosas, porque tú eres Enzo. Y me dice, no, dijiste eso, entonces el otro no puede ser. Yo no creo que un DT llega y cambia la situación, es ingenuo decir eso. Entonces yo te pregunto, bueno, entonces Tudor llegó a la Juventus y no cambió la situación, y dice que no lo dijiste, lo acabas de decir. No, yo te estoy diciendo que si mañana vamos a fichar a Conte, el año que viene somos competitivos. Luego, si tú me dices en una temporada, está claro que yo veo el domingo cómo salen los equipos y puede haber un cambio y puedo suponer, pero yo no sé lo que ha hecho y no sé cuál es el trabajo top de Tudor. Por lo que nosotros sabemos, Tudor ha hecho un buen trabajo porque vimos los resultados. No solo los resultados. Si hubiésemos empatado el otro día, los dos, ahí está la diferencia. Tratando de matar a Tudor y diciendo ahí está la diferencia. Hay que saber analizar el partido y la influencia del técnico más allá del numerito del resultado. Marco, ¿son cuántos años de match análisis acá? No me digas que no. Lo que te estoy diciendo, Enzo, es que tú piensas que ahora Tudor, como Tudor es un mediocre, entonces hay que ir a por Ancelotti o Conte, que son de élite, y la yo ya respondí. Cambia de nivel porque tú traes a un entrenador así. Para mí sí. Yo creo que el mismo trabajo que te puede hacer un Klopp a 15 millones por año, te lo puede hacer un Tudor o otro entrenador preparado, joven, que le va bien la situación, que se integra bien en una situación, en su contexto. O sea, y puede hacer que tiene un equipo, no hace falta gastarse 15 millones en un DT top, porque ahí te vas a piensas que el año que viene llega Conte a la Juventus y no es un cambio de nivel automático solo la presencia de Conte en la Juventus. Sí, bueno, podemos estar en desacuerdo. Yo no te estoy hablando del cambio en la Juventus, yo te estoy diciendo del pasar de nivel y de subir de nivel automático. Para mí, llega Conte a la Juventus y hay un cambio de nivel automático. No, para mí no, para mí eso es fantasía. Bueno, está bien. Bueno, fantasía, está bien, hasta que no lo vea, no lo sé. Puede llegar Conte acá en un ambiente donde está totalmente quemado, encontrar miles de presiones, miles de situaciones que en 3 meses ya se manda la mierda con todo y se va. Marco, lamentablemente los hechos no están de tu parte, porque Conte a la liga que ha llegado, al equipo que ha llegado, ha dado un salto de nivel top a ese equipo. Salió campeón en Inglaterra, salió campeón en Italia, con Juventus salió campeón en Italia, llegó al Inter, le dio un cambio y salió campeón. Estás comentando lo que ha pasado. Llegó a Napoli, y esto te da la seguridad. Llegó a Napoli, cambio de nivel y está peleando el Scudetto hasta la última, hasta las últimas. Yo hasta hoy, esta semana, lunes, martes, miércoles. Si tú no lo ves, no lo quieres ver, pero los hechos están ahí, Marco. Esto no es opinión, estos son facts. Estás comentando cosas que han pasado. Pero eso no quiere decir que mañana viene Conte y te sube el nivel del equipo. No existe. Cosas que han pasado, no claro, hablo de los hechos que han pasado, que Conte al equipo que ha llegado ha dado un cambio de nivel automático a dicho equipo. Esos son hechos. Bueno, te puedo decir también que Conte a los 2 años que llega a un equipo también es un debate, se rompe con todo el ambiente. Los exprime, se vuelve loquito. También es un DT élite que hace eso. También son hechos. En Italia es un técnico top, Conte, para corto plazo. Para corto plazo. A largo plazo se vuelve loquito. Le falta también la parte internacional. En competiciones europeas Conte no ha dado la talla. Y estos son todos hechos. O sea, yo estoy hablando de los hechos. Yo te estoy hablando de que, en mi opinión, si yo tengo que gastarme dinero bueno, me lo gasto en la cancha, que de té buenos pueden haber millones y no está dicho que si tú vas a por Conte, a por Klopp, a por Guardiola, a por quien sea, automáticamente te sube el nivel. Puede ser también un desastre como lo fue con Motta. Y porque no está ni cerca de ser un técnico top. Motta es un técnico que, bueno, que
no sé, capaz el año que viene agarra otro equipo, pero no es un técnico top. Pero no. yo te estoy diciendo, ¿por qué Ancelotti, que es el dios que gana todas las Champions, todas las veces que ha entrenado un equipo que no fuese el Real Madrid o el Milan de Berlusconi, ha fracasado? Porque O el Ancelotti Chelsea o el PSG, donde le compraban todo lo que quería y se gastaban todo. Gestor. ¿Ganaban los jugadores o ganaba Ancelotti? No gana ¿Ganaban solo Ronaldo y Benzema o ganaba Ancelotti? No gana solo los jugadores y no gana solo el entrenador. Ancelotti es gestor de figuras. Tienes que tener un equipo lleno de figuras para que a Ancelotti ahí se salta. Es lo mismo que Zidane, ese perfil de técnicos gestores que tienes que tener un equipo armado, un equipo top, lleno de figuras y te llegan los Ancelotti, los Zidane, bueno, se me escapa algún otro que te agarran esa figura, hacen una armonía en un vestuario, ponen a los jugadores donde tienen que poner, los motivan como los tienen que motivar y tienen éxito. Zidane es un DT top. Sí, pero un gestor, un entrenador. No, un gestor, un DT top, Zidane. Sí, Zidane viene y te sube el nivel. Coño, ganó 3 Champions consecutivas. Si eso no es ser top, bueno, solo así, eres Enzo FIFA. No sé, me parece que ganó 3 Champions consecutivas, ¿no? Allora, Cassoni, avete finito questa stronzata? Bienvenido, Cano, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿De qué se Muy está bien. hablando? ¿Qué está pasando? Entré Se estaban peleando el Prof y Marco sobre quiénes son los entrenadores de élite y quiénes pueden hacer la diferencia. Mientras tanto, Danilone renueva su membresía por 17º mes seguido. Esperemos que llegue Roberto De Zerbi mejor para meterlo también en el color. Bueno, a Marco le daría igual, porque dice que le da igual, un técnico el otro, son todos iguales. Que llegue De Zerbi, al Marco le da igual. Pero tú fíjate, Zidane era un don nadie, entrenador del Castilla, sin ninguna experiencia, era DT top. Guardiola, cuando se vuelve DT top, ¿de dónde llega? Si hubiese razonado como tú, nunca habrían entrenado el Barcelona y el Madrid, nunca. Porque Enzo dice, Zidane, tú no has ganado una mierda. Guardiola, tú no has ganado una mierda, eres técnico mediocre. Porque no has ganado una mierda. Y tú el Madrid no lo entrenas. Y 3 copas no la ganas. Tú razonas así, Enzo. Cuenta solo el pasado. La proyección, el potencial, el contexto, el desempeño. Ahí estaba eso Cano no para ti ahí cuenta estaba el Cano pasado. para predecir el futuro. Me lo echas acá, entonces yo te digo si vales o no. Y si eres bueno y me sirves o no. Ahí está Cano para predecir el futuro. Yo hablo de lo que veo. Yo predecir el futuro no se me da. Pero te digo, si fuera por ti, Zidane nunca habría entrenado, Guardiola nunca habría entrenado. Igual se hubiesen perdido entrenando el Getafe y el Leganés. Son contextos diferentes. A Zidane, como tú bien dices, hizo su experiencia dentro del Real Madrid. Era un jugador, bueno, si no el mejor de la historia, de los 2, 3 mejores de la historia. Luego hizo tengo la palabra percorso, ¿no? Su trayectoria dentro de las inferiores del Real Madrid. Luego fue segundo de Ancelotti, o sea, ya entró en el vestuario, formó parte de ese grupo y aprendió muchísimo de Carleto y lo vieron que estaba listo y tuvieron razón. Ganó 3 Champions de forma consecutiva, ¿no? O sea, no todos los casos son iguales. Florentino Enzo lo mandaba a entrenar al Leganés, porque Zidane, ¿quién eres tú? Una mierda que no has ganado nada. No es cierto. Sí, Enzo Florentino hubiese hecho así. No es lo que estoy diciendo. Y hubiese buscado quién ganó en esta época la Champions League. No me acuerdo, pero tenía que ser el entrenador que había ganado la Champions League el año anterior, porque era el único válido. No he dicho. El único válido, el que ha ganado el año pasado. No he dicho eso, lo estás diciendo tú, yo no he dicho eso. Bueno, ya, Rino, métete, por favor, que si no, acá. No, es que yo entiendo punto y punto. Claro, hay ciertas cosas que difieren, pero es normal, porque el fútbol no es una ciencia exacta, es algo muy de momentos, de psicología, de ciertos jugadores. Entonces yo siento que a la hora de medir el éxito que pueda tener un entrenador u otro,
tiene que ver también con el timing a la que llega un equipo. Entonces, por eso se habló de que esos Ancelotti, esos Zidane, el contexto en el que llegan a unos equipos de un Real Madrid que estaban completamente plagados de los mejores jugadores en cada posición, definitivamente que es más fácil ganar que perder. Entonces, de cierta manera, tienen eso a su favor. Sin embargo, demuestran con carácter y gracias a que muchos de ellos tienen una personalidad y una trayectoria cuando fueron jugadores o lo que han demostrado en su carrera, que también inspira a los jugadores. Entonces, eso es un hecho también, que hay jugadores que se inspiran cuando son guiados por técnicos como ellos, porque ya esa experiencia, si se combina como por lo menos con esa característica paternalista que tienen entrenadores como Ancelotti, pueden ayudar a gestionar mejor una escuadra, por ejemplo, y eso siempre es positivo. Yo con esto estoy totalmente de acuerdo, Rino. Y es por eso que te estoy diciendo que ese tipo de entrenador ahora mismo a la Juve no le sirve. No, en el no, sentido de que probablemente en ese momento al Madrid Zidane le sirve, porque Zidane no le tiene que enseñar a jugar el fútbol a Cristiano, a Benzema, a Modric, a Marcelo y a toda esa gente. Exacto. Pero Zidane, a diferencia de como podía ser un Sarri, puede ir a Cristiano y decirle, tú cállate, escúchame, que lo que te digo yo tiene un valor. Si se lo dice Zidane, campeón del mundo, de Europa, ganador en la Juve, en el Madrid, uno de los jugadores más reconocidos y talentosos, Balón de Oro y todo, entonces igual Cristiano dice, bueno, me callo y escucho. Si llega Sarri, Cristiano le dice, pero tú en tu vida, ¿qué has hecho? Has jugado como mucho en cuarta serie, has entrenado hasta ayer el Empoli y el Napoli, déjame en paz, que yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo, pero ahí hablamos de reconocimiento, de autorevolezza, diría en italiano, que no sé cómo se dice en español. Pero el hecho de que yo soy una persona que me puedo permitir decirle cosas a gente que igual es difícil de gestionar. Y entonces ahí, cuando hace falta una cierta gestión, estoy de acuerdo que hay una diferencia entre el DT reconocido y el DT nuevo. Pero en la situación en la que estamos, yo no creo que haya DT élites que vengan y te cambien la situación. Es más, en la situación en la que estamos, es capaz que es más fácil crearse un DT ganador. Porque le haces, o sea, se forma en una situación particular que él conoce, que él hace crecer, con la que crecen juntos. Así le pasó a Conte, así le había pasado a Lippi, así le había pasado a Trapattoni en la Juventus. Esta es historia y siempre se hizo así. Como se hizo así en muchos otros equipos, donde los grandes entrenadores que conocemos hoy se los sacaron de la nada y nos hicieron influenciar del hecho de que los hechos me dicen que él tiene un palmarés envidiable, entonces le damos el equipo a él porque es el único posible. No. Hay situaciones, timing, como tú dices, y donde pueden encajar también personas donde no hace falta hacer inversiones de 15 millones de euros por temporada y pueden servirte de todas maneras gente como tú de 1,5 millones y se pueden tranquilamente convertir en algo mucho más importante y fuerte en pocos años. Seguimos discutiendo de los entrenadores, chicos. No vale, Capi. Todo el mundo siempre quiere que yo y Enzo nos peleemos acá. Llevamos un año sin pelearnos nunca, estamos ahí, la gente dice, no, están siempre de acuerdo. Pero yo déjame pelear con Enzo una vez. Yo creo que más bien quiero entender es, o sea, uno está a favor de que tenemos que contratar un DT top, de élite, o ¿por qué estamos hablando de DTs de élite cuando claramente ahorita no podemos contratar a nadie de élite? No se puede. Bueno, a ver, pero Rino, dale, si quieres tú explícale qué es lo que pasó ahí entre Enzo y Marco, ya que estás en el medio. No le explique nada, que aburre a la audiencia, que se recupere. No, vamos a pasar lo siguiente, yo creo que ya quedó claro. El siguiente tema, ¿tú crees que este tipo está allá en Puerto Vallarta, ahí en la playa, bebiendo piña colada? Ay, no, hazme un resumen de la... No, viejo, no, vuelve a ver el episodio que aburrimos a la gente. Dale, Capi, siguiente punto. Bueno, chicos, pasemos entonces a la situación del partido, ¿no? Porque al final del día, el lunes vamos a jugar contra el Parma y yo creo que Jared Cor lo resume de forma perfecta, ¿no? Parma empata contra el Inter 2-2, empata contra la Fiorentina,
Parma viene fuerte, jugando en casa, Juventus y Tudor, aquí una prueba más. Favor, Forza Tudor, para mí ojalá se quede y trabaje bien, pero todo DT, bienvenido sea. Más que todo es por la cuestión del Parma, ¿no? No es un partido fácil, pero ya habíamos hablado en este directo que en los siguientes 3 partidos que va a vivir la Juventus en este momento, en mi punto de vista, son solo, lo único posible son 9 puntos, ¿no? Ya vimos la jornada pasada lo que fue ganar y inmediatamente te metiste dentro de la zona Champions League, sacando ese resultado gracias también a los resultados de los otros equipos, y este fin de semana no es diferente, ¿no? Para dar un repaso, antes de abrir los micrófonos y pedirles su opinión, para dar un repaso a la jornada del día, a la jornada de este fin de semana. El Bologna juega contra el Inter, la Lazio va a Génova a jugar, la Roma recibe el Verona, Fiorentina va a Cagliari a jugar y el Atalanta se las ve contra el Milan. Así que es súper interesante eso también. Obviamente esta tabla salió cuando la Juventus todavía estaba en quinto lugar. Obviamente han cambiado un poquito las posiciones. Pero nada quita que la Juventus, sacando un resultado positivo contra el Parma, sabiendo también lo que pasó durante el fin de semana, se podría meter en tercer lugar. Así que ahorita sí, paso primero contigo, Rino, después damos la vuelta con el profe Marco para sus opiniones, pero ¿cómo ves este partido contra Parma? Y es un partido que vamos con mocha, ¿no? Porque Gildis parece que no va a recuperar, Koop Meiners sigue haciendo terapia diferenciada, quien regresó al grupo fue McKennie Perin, pero Bangula sigue dolido, y hay otro que ahorita se me olvida, no, Veiga ya regresó también, así que creo que los que están afuera a hoy por hoy, Gildis, Bangula y Koop Meiners. Dale, Rino. Bueno, definitivamente el contexto es algo delicado, más por lo que está sucediendo a nivel de lesiones que por otro aspecto relacionado con el partido, porque tenemos una plantilla bastante corta, sobre todo en ciertas posiciones como defensa. Hay algo que me preocupaba mucho, que producto de obviamente la lesión de Gatti, nos deja con 3 centrales, y los únicos centrales de posición fija que tenemos para este partido, de los cuales Veiga, como bien mencionaste, estuvo trabajando por separado durante gran parte de la semana, y que creo que recién hoy fue que pudo volver a entrenar con el equipo. Se hablaban de experimentos con Sabona en esa línea de 3, porque aparentemente a nivel de entrenamiento Tudor no ha querido cambiar el esquema, más bien está buscando adaptar jugadores a él. Entonces eso me preocuparía, porque el Parma me parece que a pesar de no ser un equipo potente como podría ser otro en el top 4, por ejemplo, es un rival bastante peligroso. Uno de nuestros escuchas casualmente estaba mencionando que este Parma viene con unos resultados no tampoco brillantes, pero que complican equipos que vienen con una seguidilla importante. Complicó al Inter, que por muy que queramos apuntar a que fue porque el Inter se guardó para Champions o lo que sea, el Inter no tiene puntos que dejar en el camino si quiere ser campeón. Entonces, por más que sea, yo creo que se jugó ese partido con bastante seriedad, a diferencia de lo que dicen muchos. Jugó contra una Fiorentina que ya sabemos que ocasionó cuando jugó contra nosotros. El resultado fue bastante abultado, entonces quiere decir que es una Fiorentina bastante aceptable. Y eso nos habla de que es un equipo que sabe enfrentar los partidos. Entonces no viene a enfrentarse a la Juve con las piernas temblando, sino que viene con hambre de sacar resultados, de asegurarse su permanencia, de tener una mejor posición en la tabla de posiciones, y definitivamente nosotros seguimos en la mira de que necesitamos sumar. Entonces, bajo esa perspectiva, yo pienso que la gran responsabilidad la tenemos nosotros y la presión también. Entonces, si sumamos eso a que la plantilla está bastante corta y los problemas que podamos tener en ese aspecto, me preocupa la capacidad que pueda tener Tudor, y yo pienso que va a ser una de las grandes pruebas que él va a tener, más allá de los nombres Bologna y Lazio que se vienen enfrente, de gestionar los nombres y saberlos ubicar en el campo para que esa proyección positiva que estamos teniendo siga viéndose desarrollada de una forma coherente y fluida como lo ha venido siendo, porque ya una vez que los nombres empiezan a fallar y los experimentos tienen que surgir porque no hay otra, ahí es donde se le va a empezar a criticar más, y definitivamente se le va a ver si las apuestas le salen en su favor o no. Esa es mi perspectiva por ahora.
Marco, después Enzo, y también aprovecho a darle la bienvenida a Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Todo bien, todo bien. Lo que pasa es que la hora que programé para estar acá, según la que colocaste, era Chile a las 2 de la tarde. Y estoy Ah, pensando me que estoy llegando equivoqué. temprano y estoy llegando súper Tengo que tarde. Así que bueno, actualizar. estando aquí, bueno, compartir un rato con ustedes igual. Dale, bienvenido. Marco, prof, y después Alberto sobre Parma Juventus. ¿Qué se esperan? No, yo estoy de acuerdo con Rino. O sea, es un partido que en papel deberíamos ganar fácil, pero no es absolutamente así. Parma históricamente para nosotros es un campo difícil, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos con bastantes lesiones y tenemos que inventarnos algo, pero yo creo que nosotros la diferencia la tenemos que hacer como mentalidad. O sea, como dice Rino, nosotros tenemos que tener claro que hay que ganar ese partido, hay que ser capaces de agredir al Parma, hay que ser capaces de estar suficientemente atento para que no te metan gol estúpido. Nosotros tenemos un nivel seguramente superior al Parma, pero de ahí tenerlo no es decir expresarlo y no es matemático que tú vayas a ganarle al Parma así. Estoy bastante curioso de ver sobre todo la situación en la defensa, porque, no sé, el Parma es un equipo raro, tiene mucha media punta, tiene muchos jugadores que se mueven ahí entre líneas. No he visto bien la formación, pero sé que hay Man, hay Bernabé, hay muchos jugadores que se mueven en esa zona de campo y es ahí donde yo creo que nos pueden dar problemas. Así que ahí es donde me espero que Tudor prepare bien el partido entre los dos centrales y la defensa. No, el partido durísimo, yo creo que nadie tiene dudas de eso. Es más, a mí me sorprende la posición en la tabla del Parma. Yo creo que el Parma no debería estar tan abajo de todos esos equipos que están luchando en la permanencia. El Parma es el mejorcito. Hay equipos muy malos ahí abajo que tienen 1 o 2 puntos nada más menos que el Parma. Y bueno, que nos sirva de experiencia el partido de ida, donde Mota se suicidó con una defensa altísima, con defensores mucho más lentos que los rapiditos de Parma, y yo creo que ahora Tudor no debería cometer el mismo error, debería el equipo estar siempre con mucha cautela de ese juego largo, ¿no? De ese juego muy vertical, largo, en velocidad que busca hacer el Parma. Nosotros Veiga tampoco es demasiado rápido. Kalulu quizás es el más rapidito hoy en día de los de atrás, pero ni Veiga ni Kelly son jugadores tan rápidos, entonces deberíamos tener mucha precaución. Tudor siempre habla de las marcas preventivas, eso sirve mucho en este tipo de partidos. Y bueno, arriba tratar de solventar la falta de Gildy si es que al final no va a poder jugar de la mejor manera. Yo imagino que jugará Nico más arriba, ¿no? Y no en la banda, jugará un carrilero más de corte defensivo con Nico y Koopmeiners soportando a Dusan. Alberto, ¿tú qué te esperas? Y ahorita también podemos, ya que lo empezó el prof, quizás hablar de cuál podría ser esa alineación titular. El otro que estaba lesionado, Rino, gracias por tu ayuda ahí, fue justo Gatti, que todavía sigue fuera. ¿Qué te esperas para el partido? Mientras le mando un fuerte abrazo a Pablo, campeona, Pablo. Hay que hacer un episodio especial de las chicas pronto, Pablo? Dime, Alberto. Bueno, pero aquí ya está Alberto, Capi, estás tú, nos bajamos los tres, subes a Pablo y hacen el Hay que coordinar con Fiorelli, ¿no? Sin Fiore imposible, aquí hay que coordinar con ella también. Exactamente. Dime, Alberto, entonces. Bueno, respecto al partido, a mí me tiene un poco preocupado. ¿Soy yo quien lo perdió? No. Tienes mala conexión, Alberto. Se te queda congelado y llega tarde. Tiene problemas técnicos. Sí.
Vamos a ver si se puede bajar y volver a subir, Alberto, que te escuchamos muy tarde. Intenta salir y volver a entrar, ¿vale? Te quito. Sal y vuelves a entrar, exacto. Bueno, tratemos de hacer esa alineación, ¿no? Perín en puerta, perdón, Perín, Di Gregorio en puerta, me imagino, y en la defensa los tres que hay, ¿no? Kalulu, Veiga y Kelly, ¿no? En el medio campo, ¿a quién meten? Porque con McKennie medio ponchado, ¿cómo lo ponen? McKennie está ponchado, ¿cómo es la cosa? Bueno, como dicen, tocado. Pues tocado. Recién reintegrado. Yo pensé que estaba jugando béisbol, McKennie se había metido al béisbol. No, la media cancha que va Locatelli y Thuram, ¿no? McKennie por un lado y coño, yo debería jugar Cambiazo, ¿no? Yo diría. Yo pienso que Cambiazo tiene que ya ingresar a lo mejor a banda cambiada por derecha y a adelantar. Ese es otro temazo ese, Rino, lo de los carrileros a pierna cambiada. Yo no inventaría, yo iría con Cambiazo por izquierda pero te lo digo como ha venido funcionando, porque no es ni siquiera lo que yo optaría, pero por lo que el equipo ha optado y lo que ha demostrado, como dicen, a nivel de... es que a mí a Enzo nos gusta el fútbol mesozoico, ¿no? Donde los derechos a la derecha, los zurdos a la izquierda, ¿no? Pero ya es que me parece tan extraño que la gente tiene ese tipo de análisis de que supuestamente McKennie juega mejor izquierda siendo derecho y de Cambiazo juega mejor derecha siendo izquierda. Otra cosa es en los delanteros, por ejemplo, Gildis, ahí sí, a pierna cambiada o con Seizao, eso es otra cosa, pero los carrileros que tienen que hacer toda la banda desde la era de la colonia son a su pierna fuerte, ¿no? Pero bueno, no sé. Claro, porque como tú dices, es diferente cuando eres atacante porque es la forma en que encaras el arco. Cuando tú encaras con la pierna cambiada, no con la otra. Exacto. Exactamente. Sí. Bueno, y preguntaban si vamos a ver la dupla Kolo Muani, Blažović arriba. ¿Ustedes piensan que vayamos a ver eso o todavía dos atrás de la única punta, Blažović o Kolo Muani? Sí, por lo menos de entrada no lo vamos a ver. No, a ver, Alberto, si te escuchamos ahorita mejor. ¿Me escuchan, chicos? Ahorita perfecto. Sí, lo que pasa es que estaba lejos del router, así que estamos jodidos en ese lugar. Lo que quería yo hablarles, sobre todo lo que me tiene preocupado es la defensa, aunque se está hablando tanto de Renato Veiga como si fuera, no sé, un Maldini. A mí me preocupa la forma en que él marca fuera del área. Deja patear mucho a los delanteros, no cubre esa posición y agarra mucho a los defensores. O sea, siento que tiene una debilidad ahí en los centros. Y con este tipo de lesiones, yo con Kalulu tengo la confianza del mundo siempre, pero se necesita tener un Renato Veiga a tope. Espero que ya sea practicado bien la pelota parada porque estamos demasiado mal, no ganamos una. Y el Parma te va a jugar a contragolpe. Ya sabemos eso. El tema es, vamos a hacer la de Mota y hacer lo que no preparar el contragolpe contra el Atalanta, que nos metió 4, o tú vas a tener sus precauciones y bien sea jugar con los 3 de Locatelli, McKennie y Thuram para que podamos mantener un equilibrio defensivo. Ya con respecto a arriba, si Gili no juega, la duda que tengo es, ¿está bien ir con los dos desde el principio, Kolo Muani y Dusan, o es mejor esperar el segundo tiempo? Porque yo creo que quiere levantar a Koopmeiners, lo está trabajando mucho y entiendo por qué es la apuesta, o sea, el que se gastó más dinero por él, pero y ya metió gol el partido pasado, creo que deberías mantenerlo de titular. Pero Kolo llegó y marcó todo el tiempo y después sentado es como que una cosa tan rara que todavía no me explico. Pero no creo un partido fácil porque lastimosamente no hemos tenido uno desde hace, ¿qué? 3 años. Entonces yo creo que es un partido que nos afecta mucho en la tabla, nos afecta mucho en la clasificación y perder este tipo de juegos, empatar este tipo de juegos, no lo vas a tener más nunca porque estás en una posición demasiado delicada con respecto al cuarto puesto. Igor se está jugando también su continuidad, que ya es un tema que se hablará luego,
pero tienes que, la mentalidad es lo que o sea, no puedes estar jugando 70 minutos bien y después 20 minutos mal, como ha pasado en los últimos 2 años, que había un pic al principio y después se bajaba el equipo. En el último juego hubo por lo menos 15 minutos malos de bajón, y espero que se mantenga esa intensidad. Lo de las dobles sesiones de entrenamiento me parece excelente porque hay que exigirle a estos jugadores. O sea, ganan mucho dinero, tienen la Viven en calidad, un country. juegan en un country. Entonces, yo creo que es la mentalidad que debe tener Tudor. Yo espero y aspiro que sigamos bien y con Tudor podemos seguir y que sea el técnico de la temporada que viene. Yo por lo menos soy tudorín y espero que se dé bien. Sí creo que vamos a sacar resultados positivos, pero como te digo, no es que está automático. Ahorita nada es automático, solamente no es presentarse. Ya la camiseta, ya nadie no tiene miedo, lastimosamente. Todos no se nos presentan, se nos hace un partido y pasa lo que nos pasó con Vlasic, con el Torino, que mete el gol de su vida. Se me olvida el chiquillo de Fiorentina, si no me equivoco, que metió un gol que también la puso en el ángulo. Sí, que creo que es el primer gol que había marcado en no sé cuánto y tiempo. La pone en el ángulo. Entonces, esto no sé qué pasa con nosotros, que de repente estos jugadores que son sumamente malos, de repente hacen unos goles tipo Zidane y tú dices, pero las drogas, ¿dónde lo consiguieron? Porque que me pasen un poquitico de esas, porque de repente tienen unos juegazos que tú dices. Entonces, por eso los jugadores también del Parma dirán, ¿qué tenemos que perder? Nada, todo para ganar. Las televisoras full con nosotros, cualquier cosa que demuestre me puede llevar a un equipo más grande. Así que el arquero fue el último partido, el arquero fue el MVP Suzuki. El único japonés negro que yo he visto en mi vida. Bueno, pero ya todo se mezcló, compadre. Aunque tú no creas, compadre, es negro, así que yo salí blanco. Imagínate la buena. Muy bueno el arquero, muy bueno. Y bueno, nos cerraron el canal, chicos. Pero ¿por qué? No es japonés el tipo y no es negro. Claro, y también la NBA, si no sabes, en la NBA con los Lakers juega también un japonés. El clásico bueno. chinegro. Ok, basta. Okay. Cortemos ahí esa situación, por favor. Bueno, Pablo, yo llego hasta aquí, muchachos. Fue un placer haberlo tenido en YouTube. Gracias. Nos vemos. Fue un placer. El canal fue muy divertido y todo. Pero yo creo que esta va a ser la última. Hashimura se llama eso en los Lakers para que lo vea. Juega bastante bien. Bueno, entonces tenemos a Suzuki y a Hashimura como los dos representantes de color de Asia. Y bueno, Suzuki creo que... ¿Pero qué color? Si hay tantos colores. Pero yo no entiendo por qué. Si yo soy no es blanco, no es blanco. No es blanco. Si yo soy calvo, se me tiene que decir... Es juventino, pero no es blanco. Que soy no nos calvo. metamos en eso, chicos. Quería tocar el tema de lo que dice Alberto, porque, o sea, hay cosas ahí que... Porque vimos un cambio, ¿no? Con la llegada de Tudor, por ejemplo, como le jugamos a la Roma, ¿no? Que fuimos a buscarlo, no los dejamos esos contragolpes. Yo creo que los sorprendimos, yo creo que no se esperaban ese tipo de juego. Entonces, ¿por qué presiento este temor por nuestra parte, ¿no? Por los 5 nosotros que estamos diciendo que estoy de acuerdo, el partido contra el Parma va a ser un partido muy difícil, pero ¿por qué sentir este temor de que quizás Tudor se va a inventar algo raro? O sea, ¿por qué no pensar que Tudor va a ir por el resultado sabiendo lo que tiene a disposición y buscando el resultado? ¿O estoy interpretando mal sus palabras, chicos? No sé, ayúdenme. Las mías creo que sí, en el sentido de que por más que tú tengas tres mediocampistas del nivel de Thuram, Locatelli y McKennie, que son mixtos, bueno, Locatelli ya sabemos que es más retrasado, pero yo creo que como el gol que hicimos en el partido pasado, Thuram tiene la capacidad de arrancar de la media cancha y asociarse con el delantero. Y McKennie tiene la chance de llegar detrás del delantero a marcar goles. No estamos jugando por fuera nunca. Eso sí me pareció muy raro, que Tudor quiere jugar por el centro. Y bueno, yo creo que es una forma de que te cierren los espacios y te abran las bandas, que sí hay que aprovecharlo. Y tampoco se puede decir que Tudor tiene 3 meses trabajando con el equipo. O sea, hay que ser bastante sincero. Pero yo creo que la mentalidad sí ha cambiado. O sea, se nota un poco. Tampoco es que decir que
que ya ahora tiene, no sé, los gladiadores de 300 ahí de la película 300 trabajando, pero mira, devolver el gol, que haga gol Cut Miners después de la temporada que ha tenido es como que haga 2 asistencias, Dusan como 9, es una cosa de que cuando ha hecho 2 asistencias y cuando ha hecho asistencias de ese tipo de sentido de estar de espalda y dar el pase correcto, porque eso es lo que yo no entiendo por qué no festeja esos goles, porque hizo los 2 pases de asistencia y después como que no festejó los goles, no me gustó para nada, pero yo sé que él quiere marcar, pero se necesita un centro delantero que pare la pelota, si viene el compañero, sueltas entre líneas y listo, pasó bien, pasaron 2 goles, que necesitamos goles, no necesitamos quién meta los goles, no me importa si lo mete Di Gregorio, pero todos tienen que estar en la misma. O sea. Déjame pasar con Marco, que está por irse para que nos dé la suya. Y Marco, antes de que te vayas, quiero tocar el tema contigo de Koop Miners, porque se pasa casi desapercibido, ¿no? Tudor le mete a hacer un trabajo especializado, lo lleva a que meta el gol y termina lesionándose. O sea, al final está lesionado en este momento. Entonces, o sea, Koop Miners no hay solución para Koop Miners. Nadie está hablando de que esto es un problema, de que esté lesionado otra vez solo por haber trabajado un poquito más duro y simplemente pues nadie lo toca porque metió el gol. Paso contigo, dime, Marco. No lo sé, sinceramente. Fue un buen Koop Miners del último partido, pero lejos todavía de lo que debería ser el jugador que compramos, que supuestamente compramos. El tema de las lesiones siempre es un tema complicado, Capi. No te sé decir si es porque le dieron que hacer una tarea distinta o no. No te sabría decir el tema Koop Miners en sí. Lo que sí vi, como dice Alberto, es que jugamos un poco más por esos lados. Los jugadores, como pidió Enzo durante todo el año, justamente, esos tipos de jugadores juegan en una zona más céntrica de la cancha y de ahí pueden construir más, hacerse un poco más peligroso. Pero más que el tema de jugar más por el centro, yo creo que el cambio real de actitud sea en el buscar el arco, la rapidez con que este equipo va a buscar el arco del rival. Nosotros ya el último partido, y no solo, lo hemos visto con Roma, lo hemos visto mucho en el primer tiempo del último partido también, recuperamos... Eso está bueno. La norma debería ser algún remedio para evitar tantas lesiones en la Juventus. Yo ya me sé uno de los remedios. Mandaría a Koop Miners a plantar ajo en la casa, en la puerta de enfrente de su casa. Esa es buena opción. Dime, Marco, perdón, te interrumpí. Te estaba diciendo que ya yo creo que tenemos mayor rapidez al recuperar el balón y ir en vertical. Hemos buscado un poco más triángulos y verticalidad y yo creo que no sea nada revolucionario, pero dice mucho de cómo, de cuánto poco lo hemos buscado este tipo de juego durante todo el año. Porque siempre preferíamos volver a empezar desde atrás, construir lento, llegar poco a poco. Yo me acuerdo partidos que nosotros ahí, ¿cómo se dice? Embarrados en un 0-0 en el minuto 80, tardarnos 5 minutos de llegar desde el área hasta a 3/4 campo del otro equipo. Esto yo creo que sea uno de los cambios más significativos de Tudor, y para hacer esto está claro que le está dando un poco más de importancia también a ciertas zonas de campo como nuestra 3/4, donde ha puesto a jugar a Yildiz, a Nico y a Koop Miners, dándole un poco más de responsabilidad de construcción de juego y de cambio de paso para llegar al arco de los adversarios de forma más rápida. No sé decirte si eso genera lesiones o no. Bueno, ¿qué nos genera lesiones en la Juve? Ya, disculpa, ¿qué nos genera lesiones? Respirar ya genera lesiones. Lastimosamente, el J-Medical es yo creo que los récords que estamos rompiendo los últimos 5 años de lesiones
deben ser históricos una cosa, porque no puedo Pero creer que Jay Medical no tiene nada que ver a con Douglas Luiz el sol y se lesiona. el Jay Douglas Medical Luiz, es un lugar donde van a hacer sus controles y es una clínica básicamente, un centro diagnóstico. Ahí el tema es el equipo médico y el equipo de preparadores físicos que pueden tener responsabilidad en eso. Siempre se dice el J-Medical, el J-Medical. El J-Medical no es nada todo sí, eso. sí. Que por cierto, tocando ese tema, me pareció bastante interesante que hubo cierta, no sé si habrá sido algún tipo de amarillismo o algún tipo de noticia inventada, pero me llamó la atención lo de Pintus, que con la situación que está teniendo Ancelotti con el Real Madrid, se habla de Pintus regresando a Juventus. Pintus es bastante reconocido por la forma en que prepara a los jugadores, sobre todo aquellos que son veteranos. Podemos verlo en Modric, podemos verlo en los jugadores del Real Madrid que de verdad mantienen un nivel físico importante. Entonces, no sé cómo lo verían ustedes, pero me llamó la atención ese tipo de conexión. Pero yo creo que ese fue solo, como tú dijiste, amarillismo. O sea, gente que dice, No, por eso te bueno, puede digo, ser que si sale Ancelotti, este se queda fuera. La Juve se ah, habla desde hace 1000 años de Pintus. suposiciones. Sí, Pintus es del pueblo acá al lado, ¿eh? Así que quizás pueda tener esa idea también de regresar a casa. Pero yo creo que no haya nada de real en este rumor, que sea puro rumor y especulación haciendo. Sí, Yo lo probablemente sospeché, si yo lo sale del sospeché. Madrid, la Juve sería una opción, él es de Turín, la Juve busca preparadores válidos desde hace 1000 años, pero es solo hacer un 2 más 2 más 2. No hay nada de... No, y Sí. bueno, o sea, también apoyar las palabras de Marco, lo que pasa por desapercibido es lo que ha construido Pintus en Madrid. O sea, toda esa estructura que ha construido, todo ese equipo de trabajo, se quedaría ahí, ¿no? No es que se trae a todos, o sea, no están las mismas instalaciones. O sea, decir Pintus llega a la Juventus no es así de fácil, ¿verdad? Él lleva muchos años en el Madrid y yo creo que igual, como dice Marco, están hilando dos cosas que quizás no tienen mucho que ver. Sí. No porque se va Ancelotti se va a ir Pintus. O sea, no, es más, Pintus estaba ahí antes que él y seguirá después de él. Así que no creo que haya problema. Pedro Torre nos pone, buenas tardes amigos, no tenemos al Parma excepto cuando nos cansemos un poco antes del final. Esa es la única ventaja que tiene el Parma a su favor. Bueno, puede ser, ¿no? Pero como estamos diciendo, el Parma también viene jugando, digamos, de forma interesante y poniendo en dificultades a equipos importantes. La Juventus tiene que ir a sacar el resultado. Marco, ¿cuánto tiempo más te tenemos antes de saludarte? No, 5 minutos. Y luego me tengo que ir. Perfecto. Bueno, entonces, quizás pasando a la situación patrocinadores, aprovechando que todavía tenemos a Marco, ya que nos estaban preguntando de eso. Ayer salió en Reuters, ¿no? Que es, digamos, un periódico internacional bastante bueno y de renombre, que la Juventus estaría a punto de cerrar esta operación con Jeep, en el cual Jeep estaría invirtiendo 25 millones de euros al año como patrocinador principal. También va a tener un segundo patrocinador, el cual estaría solo disponible para la Serie A, o sea, dos patrocinadores en la camisa. Solo en la Serie A se puede tener, que es Visit Detroit. Mientras participe en la Copa Mundial de Clubes o en Copas UEFA, solo puede tener a un patrocinador y lo más seguro es que vaya a ser Jeep. Entonces, bueno, yo aquí, de nuevo, chicos, disculpen Rino, Enzo y Alberto, pero aprovechando que está Marco, me gustaría preguntarle, ¿no? Yo sé que un banquillo preguntando qué coño había hecho Calvo, porque después de todo pasamos 1 año, 2 años, ya no sé ni siquiera cuánto tiempo va, y al final regresa Jeep gracias a Elkan, ¿no? Más que todo. Pero tú ¿cómo la ves esta repatrocinación por parte de Jeep, Marco? Yo la repatrocinación de parte de Jeep la veo muy bien y agradezco de que de todas maneras se consiga siempre tener, gracias a la propiedad, un patrocinio. Entonces, está bien, a mí me da absolutamente igual quién sea el patrocinador. Está claro que cuando yo escucho durante años la santificación de Calvo, que es el genio del mercadeo, del comercial, de que va a cerrar todos los mejores contratos del mundo y que gracias a él
la Juve va a hacer un salto de calidad increíble y es enemigo de todos y lo echan a todos porque Calvo es el genio, y hay mucha gente que probablemente por relación personal tenía noticias por ahí en redes y entonces estuvo muchos años defendiendo a Calvo porque era su fuente. Ahora ver a un Calvo que después de tantas palabras regresa con un patrocinio de Jeep a nivel 2012, Y parece... tengo entendido que con menos dinero que con el que se ofreció para la renovación anterior, que implicaría un fracaso a nivel de negociación. Sí, no, claro, es esto lo que te digo. O sea, luego me pueden contar de que no, pero ella había tenido el patrocinio de Ita Airways y luego la política se lo impidió. Yo siempre pienso que de todas maneras esto también si pasa que se lo hayan impedido porque la política y tal cual, cuando tú estás negociando ciertos patrocinios, sabes perfectamente con quién estás negociando y sabes los riesgos que hay, y incluso el hecho de que si estás trabajando para un patrocinio de una compañía nacional o media pública, pueda haber cierto tipo de problemas. Debió prever ese escenario. Esa era la única opción, sigue siendo un fracaso eso también. Así que si tú llegas con un patrocinio así, en ese momento no me parece un mal patrocinio. La gente que dice, antes no pagaba 40. Era otra situación. Probablemente el valor del patrocinio... Bueno, estaba también Ronaldo y todo eso. Sí, no solo eso, estábamos en otro nivel. Es normal que también los resultados de la cancha, la visibilidad que tiene, las veces que llega más adelante en las competiciones de más visibilidad, tienen un peso y le hacen subir el costo de cierto tipo de patrocinio. Yo creo que en este momento sea el costo justo del patrocinio de la camiseta, puede ser un poquito más bajo, pero el costo sea el costo justo. Lo triste es que me parece a mí que al final también para conseguir lo que es justo, se pide a Papi Elkan de hacerlo él, porque probablemente no se ha conseguido ninguna otra opción, ni siquiera teniendo en cuenta que el costo del patrocinio es mucho más bajo de lo que podía ser hace 2, 3, 4 años. Exactamente, eso leí. El grupo Stellantis es el que está transitando eso a través de Elkan. Sí, bueno, Jeep es parte de Stellantis. Claramente, correcto. Jeep no es que regale nada, No. No regala nada y claramente, como tú dices, claro, dejen el like y todo eso. Jeep no te está regalando nada, pero está claro que tú al final, para conseguir lo que tenías que conseguir, que ni siquiera es lo que te pagaban antes, y tú rechazaste de poner un patrocinador porque tu patrocinio teóricamente valía mucho más, te has quedado un año sin patrocinador y vas renovando a Jeep a las condiciones de las que se rumoreaba hace 2 años cuando se tenía que... Volvió con el rabo entre las piernas aceptando lo que le dieron. Así que bueno, yo le soy sincero, chicos. Que ahora mismo hasta uno como Calvo, que cada vez que hablaba como si fuera un dios y el único que conocía las cosas y que se ponía siempre más arriba del todo. Yo no acuerdo una declaración de Calvo que me haya gustado, no me acuerdo de una. Me pareció siempre totalmente arrogante, fuera de lugar, y muchas veces me da la sensación de que estábamos viendo cosas distintas de las que pasaban alrededor nuestro. Al final uno dice, el profesional es él, seguramente la percepción correcta será la suya, pero los hechos demuestran que al final muchas palabras para llegar otra vez con el patrocinio de Elkan. Así que yo, así digo, estoy totalmente en línea con el Capi, que hizo este banquillo anti-Calvo. Es un personaje que no soporto y no me parece que esté trayendo a la Juve nada de bueno. Así que a ver si va mejorando él también. Si no han visto el banquillo, obviamente los invitamos a que lo vean cuando termine este directo. Bueno, nada, gracias Marco, te liberamos y pasamos también el punto de vista argentino, profe. Me disculpo por haber hablado demasiado, sobre todo con Enzo, que me peleé con Enzo y le dije eso, la misma cosa de siempre. Enzo sabe que lo quiero mucho.
No, pero antes de que te vayas, suscribo cada palabra que dijiste del personaje calvo. Terminan de acuerdo los chicos. Bellísimo. Y bueno, dale, Marco. Yo no creo que haya nadie en el mundo Juve que le guste lo que está haciendo Calvo. O sea, que me sorprendería, la verdad que me sorprendería. Es muy clamoroso, ¿no? Pero bueno, los juventinos estamos tan divididos en todo que no me extrañaría, la verdad, tampoco que salga uno, ¡ay, no, Calvo! Porque acuérdate que Calvo se había peleado con Allegri, entonces quizás los anti-Allegri pues terminan amando a Calvo, ¿no? Tú sabes que los juventinos somos medio locos. Pero es que lo que dice Marco está perfecto, o sea, ¿cómo vas o sea, el precio ahorita no me importa tanto porque estamos en picada, un poco en las acciones, digamos, visibilidad, pero la Juventus, que es el equipo que tiene más seguidores en Italia, 25 millones, te cuesta conseguir un patrocinador. O sea, me disculpo, pero eso es una cosa de una persona que no sabe negociar nada. Porque si tiene que venir el mismo grupo que es dueño de la Juventus, Exor, bueno, por sus otras empresas, a darte el patrocinio, que me parece genial que sea Jeep, lo que sea, me da igual también, pero 25 cuando se está hablando de 40, nunca lo pudiste conseguir. O sea, no estás vendiendo el patrocinio de leche, no estás vendiendo el patrocinio de que en la camiseta sea, no sé, el mismo Parma. Estás viendo el patrocinio de la Juventus de Turín, o sea, estás viendo un club histórico, o sea, no entiendo de verdad cómo pasa, o sea, excelente para los que compramos camisetas este año, porque va a ser la única vez que tengamos sin sponsor y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero como empresa, como supuestamente estás tratando de hacer un cambio financiero, bajando los costos, subiendo aquí y tal, perder 25 millones este año, que debieron ser 40, porque me parece que su momento en el pasado, solamente decirle a un patrocinante, mira, estoy invirtiendo 60 en Goodman, estoy invirtiendo tanto en Douglas Luiz, este año vengo con Mota, que la hizo tanto con el Bologna, le vendes ese speech y nadie te acepta, o sea, ¿cómo decirte? Nadie, o sea, ni un árabe te va a decir, no sé, Emirates árabe, la aerolínea, Emirates, ni siquiera nadie, o sea, no sé, como dice un Bimbo y Martín Polar, alguien, o sea, que te pague el patrocinio, o sea, no creo, o sea, no sé, no me parece, por más que estés un año que la Champions, fuiste a Champions, o sea, no es que no le ibas a jugar. Entonces, me parece un fracaso eso, o sea, un fracaso total. Marco dice perfectamente, o sea, perdiste 25 ya millones, entonces, ahora 25, que es el precio, no me parece que 25 sea el precio. No sé cómo están los patrocinios entre Milan, Inter, Roma, Lazio. Bueno, para decirte, porque fíjate, yo estoy totalmente opuesto. Yo creo que nos están haciendo un favor pagándonos 25 millones al año como patrocinador. ¿Crees? Si mal no recuerdo, el Inter está recibiendo 21 o 22 millones y es el campeón y está jugando semifinales de Champions. O sea, la verdad es que al final tienes el beneficio de que es una empresa de familia, o sea, es una empresa de la parte de la familia Exor, ¿no? La Jeep como parte de Stellantis, y tienes pues que el jefe prácticamente te dice, mira, voy a patrocinar ese otro equipo. Y es que, o sea, para Exor es de una mano, de un bolsillo a la otra, ¿no? Habiendo dicho eso, es también una realidad del calcio italiano y es una realidad de esta Juventus. O sea, la Juventus, ¿a cuántos partidos nos quedan? 6 partidos, 7 partidos, está, digamos, peleando por calificar a la Champions League. Es una Juventus que salió mal de la Champions League este año, es una Juventus que quedó eliminada de la Copa Italia por el segundo equipo del Empoli. Es una Juventus que ha venido bien que mal, aunque saben muy bien nuestra postura, o por lo menos la mía, sobre la situación, ha venido siendo atacada de forma mediática y un patrocinador obviamente se lo piensa 2 veces antes de querer patrocinar a alguien que al final tu camisa siempre va a salir en las portadas de las noticias negativas. Y el calcio, simple y sencillamente, como se dijo al principio del episodio, no es uno de los que más vende en este momento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente no lo ve, ¿no? A menos de que ya lo habías empezado a ver desde un principio. O sea, a mí me llamaría la atención si hicieran un estudio de nuevas generaciones entrando como fanáticos de cada una de las ligas. Yo
me imaginaría que menos de un 10% decide empezar a ver el calcio como liga de fútbol, ¿no? Yo diría que más del 80% decide ir por la Premier League. Y al final, pues por ahí es donde están el dinero y los dólares. Así que, pues, veremos, no sé. Rino, algo que añadir sobre la situación patrocinadora antes de entrar al capítulo Calciomercato, que hay muchísimas preguntas en el colador sobre eso. No, como conclusión que efectivamente es un fracaso a nivel de gestión de mercadeo, porque definitivamente se tenía un acuerdo en las manos para una renovación bastante favorable. Se intentó de cierta manera buscar otras aguas, se pensó que habían escenarios más favorables allá afuera y definitivamente volver ante el mismo personaje, con el mismo patrocinador y por menos dinero, es definitivamente, como dicen, agua del mismo vaso que estamos viviendo a nivel gerencial de este equipo, porque todas las decisiones que se han venido tomando lamentablemente nos están llevando a este tipo de conclusiones no favorables. Y bueno, definitivamente hay que poner bajo la lupa a quien tenga la responsabilidad por lo que está sucediendo, en este caso Calvo, porque definitivamente es un fracaso a nivel de mercadotecnia y un dinero que nos hubiera ayudado bastante y que definitivamente es necesario. Entonces, muy bien por Juventus, que tiene esa capacidad y ese beneficio de tener la ayuda de Elken y el grupo Exor, que de cierta manera tengo entendido es el que está logrando concretar el trato, pero mucho que desear por parte de quien debería realmente estar negociando y manejando este tipo de cosas. Entonces, mucho que mejorar en ese aspecto. De acuerdo, y solo para tocar este punto de Diego Digo, García, que no... aprovecho el espacio para saludarlos y bueno, Forza Juve el lunes, que los tengo que dejar. Antes que te vayas, prof, Capo, jornada importante en el Fantacalcio, Pierutz versus Capo, de ganar Pierre es campeón si no se calienta. Atención, en el Fantacalcio. No creo ahí, Capo. ¿Cuántas fechas? Faltan mucho todavía. Faltan 6 fechas, ¿no? Todavía. Será la Serie B ahí. Sí, ok, pero después de esta fecha van a faltar 6 más. 6 por 3 son 21 puntos. No. Quedan 6 fechas, ¿no? Quedan 6 fechas. Por eso, quedan 6 fechas. ¿Tiene 21 puntos arriba Pierutz? No creo. Y en la Serie B... Y en la Serie B están todos participan, no es que están los irresponsables que no hicieron equipo y son casi victorias automáticas. Yo no iría a sacar la cuenta, Capo, pero no. Yo no he salido de noveno en la Serie B desde hace 6 meses. O sea, yo llegué noveno, gano, pierdo, noveno, no sé. O sea, ese es un puesto. Yo creo que va a jugar ese número en la lotería. Bueno, aprovecho para los que quieran participar en el Fantacalcio de la próxima temporada, ¿ok? Para que se vayan preparando, entren a este enlace aquí y van al grupo de WhatsApp y ahí está el grupo de Fantacalcio para el año que viene. Tormentor Fútbol Club, 67 puntos y Capo, 62. Hay 5 puntos de ventaja. Exacto. Si ganas, se va a 8 puntos, pero todavía es remontable. O sea, no, matemáticamente no es campeón. Ok. Perfecto, quedó claro entonces. Dale, prof, mil gracias. Chao, chicos, un abrazo. Un abrazo. Perdón, entonces para responderle a Diego García, pregunta, ¿por qué todo Stellantis solo promociona Jeep y no todo el grupo? ¿Acaso Jeep es la marca más cara dentro de Stellantis o si pido de patrocinio el grupo Stellantis debería de pedir más? Dentro de Stellantis, Jeep es la marca más conocida. Y sí, entre los carros más caros que vende Stellantis. Dentro de Exor, obviamente no es la más cara y la más conocida, pero tiene sentido ahí en ese particular. La otra es que puede ser Chrysler, pero Chrysler dejó de existir, entonces pues, es la marca que es. Pues. Tengo una duda. ¿Te acuerdas de que hubo una reunión de accionistas donde un accionista minoritario habló de que no podíamos conseguir patrocinador porque ni siquiera podíamos defender al equipo en temas legales como lo que pasó el año pasado de los puntos, todo eso? Sí, es lo que decía. Me acabo de acordar de eso, de que pasó eso y es claro, si tú no puedes defender a tu pasa lo que pasa con la Federación Italiana y ese tema de que no tienen para, como dicen en Chile, para el hueveo, de jodernos cuando pueden. Yo creo que eso hace también joder mucho el tema de
poder pedir un patrocinante, porque dice, si tú no vas a defender después, te puede en cualquier momento la FIF castigar y no te vas a defender bien. Entonces, Claro que yo claro. eso lo acabo de mencionar casualmente, ese mismo tema. Él dijo, ¿quién quiere ser patrocinante del equipo que va a salir en las primeras planas con malas noticias? Entonces, Correcto. Es así. mala publicidad. Es así. Bueno, chicos, abriendo el tema calciomercato, y al final también me voy a quedar un rato para hablar de las chicas, ya que creo que merecen la pena. Carlos Chacín había puesto esta pregunta al principio, y disculpa que apenas ahorita la estamos tocando. Carlos Chacín dice, Capi, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Saben cuál es la situación de De Winter? ¿Está prestado en el Génova? No. De Winter está vendido al Génova, pero la Juventus tiene el 25% de la futura compra, por ende tiene un 25% de descuento si lo quisiera comprar de regreso. Y hoy salió Mirko Di Natale, lo publicamos en todas nuestras redes, que la Juventus va a ir fuerte este verano para tratar de traer de nuevo al belga a Turín. Que nosotros lanzamos esta provocación, ¿no? En las redes, preferirían a Veiga por 50 millones del Chelsea o a De Winter por 15 millones, ya que eso más o menos costaría. Habiendo dicho eso, parece ser que el Napoli y hay un par de equipos más están un poco más avanzados, pero por lo menos cuando vino a jugar el Génova a Turín, De Winter tuvo palabras bastante respetuosas sobre la Juventus, diciendo que siempre es lindo regresar a Turín, fue un lugar donde creció, la Juventus lo ayudó a convertirse en un hombre y en crecer sobre fútbol. Así que, Rino, empiezo contigo. ¿Qué te parece esta situación de Winter? ¿Te gustaría que regresara? Y te presto, o sea, te pongo esa misma encuesta, ¿no? Que abrimos en nuestras redes, de Winter por 15 o Veiga por 50. No, definitivamente lo de Veiga por 50 me parece algo poco probable porque de la manera en que nos estamos manejando económicamente sabemos que no es sustentable. Entonces Veiga ha demostrado tener cierta pasión en cancha, no ha sido perfecto del todo, pero está cubriendo un trabajo, pero cubrir el puesto, no sé si realmente esa apreciación lo lleva a un costo de 50 millones y la Juventus lo valoriza en ese tipo de monto. Entonces yo siento que en eso se centraría. Por otro lado, De Winter ha tenido una campaña bastante buena, como tú bien mencionaste, varios equipos le han puesto el ojo y eso es debido a que tiene un trabajo bastante importante con el Genoa. Él ha tenido buenas participaciones tanto con el técnico anterior como con el actual, que es Vieira, y ha tenido un crecimiento futbolístico notable. Yo pienso que sería un refuerzo bastante atractivo. Lamentable el hecho de que no nos pertenezca de cierta forma, pero sigue siendo positivo el hecho del porcentaje que mencionaste de la futura reventa, el cual nos ayudaría a reducir el costo. Y bueno, que de cierta manera nos sirvió para que creciera y si termina siendo su regreso al equipo, como dicen, la conclusión de esta novela, sería positivo porque no es tanto dinero. Estamos hablando de un jugador que conoce la liga, conoce el equipo y definitivamente después de una campaña notable sería un refuerzo importante y con no tanta inversión, por así decirlo. Y a lo mejor no necesitaríamos tanta adaptación ni tanto que podría recluir, como dicen, exigir una compra foránea de otro jugador, llámese Hanco, llámese todos esos nombres que han salido desde entonces. Buenísimo el punto. Alberto, ¿tú qué opinas al respecto? Primero, Veiga no vale 50, pero ni por chiste. O sea, lo que yo he visto de Veiga, que es un defensor bien, pero me van a disculpar. Está al nivel ahora, no sé cómo va a ser en un futuro, pero está al nivel ahorita de un Rugán. No es mejor que Gatti, no es mejor que Kalulu, y nos costó 15 Kalulu, creo que si no me equivoco. Y Bueno, no me vas a ir a compararlo a nivel de precio, eso ya. Pero por eso, pero no me vas a ir a traer un jugador que cuesta 50 millones porque él cuando hace una jugada defensiva la grita apasionado. O sea, no, o sea, no, totalmente. O sea, está bien el amor, el cariño que se está dando con la gente, pero bajémosle 2. Veiga no vale 50. Y si Veiga fuera de la Juventus, valiera 15. O sea, para mí. Y si me dicen De Winter o Veiga, yo escojo De Winter porque aparte De Winter ya está acostumbrado a jugar por izquierda. Veiga por izquierda yo no lo he visto nunca. Y si nos ponemos a ver, el que tenemos ahorita es Kelly por izquierda. Digamos, de centrales que tengan
mayor experiencia jugando a ese lado. Entonces, si te pones a ver, Kalulu por derecha, Gatti también es más derecho, los dos se pueden intercambiar perfectamente en la línea de 4, pueden jugar tranquilamente, pero si se juega en la línea de 3, ya no puedes sacar a Kelly, técnicamente. Entonces, prefiero 1000 veces a De Winter, seguimos en la operación, bajar precio, y como tú dices, o sea, se conoce la continaza, conoce los valores del equipo, conoces ya lo que es la estructura, los entrenamientos, todo el tema del equipo, una adaptación más rápida que trayendo un Hanko que vamos a costar 50 y no sabemos qué vamos a tener. Entonces, ahorita, si te pones a ver, mi prioridad no sería un defensor de 50 palos, o sea, prefiero buscar a alguien que me haga una diferencia notable en el equipo. Y no voy a ir tampoco a hacer una de cut miner, o sea, tengo que ver a alguien que de verdad me mueva el juego. O sea, yo sé que Douglas Luiz las lesiones lo tienen mal, pero algo que tú digas hoy 50 palos, pero que valga la pena. Entonces, si ese dinero se debe gastar en un delantero de que te vaya a marcar los goles, o dos delanteros, que sería, como están hablando, del chico de leche, y ver uno de banca, porque no puedes tener, o sea, tienes a Kelly, tienes a Kalulu, tienes a Gatti, bueno, se te devuelven algunos jugadores de préstamos, de ahí puedes ver qué puedes sacar, pero decir ahorita también el tema cambiazo, también estamos ahí, se va o no se va, porque tienes tus laterales deberían ser en línea de 4, cambiazo y Sabón en su momento, no sé ahora. Ya bueno, tienes a Kalulu, tienes a Alberto sí, Costa, pero no tienes un hueco tan importante como decir, mira, no tengo que poner a Locatelli de central, no tienes. Sí. En su momento justo, sí hubo ese problema, pero ahorita no lo tienes. Justo tocas la situación de los delanteros. Luis Vallejo nos había tocado el tema, ¿no? Lo comenté el Guachalón, Capi, y ya se habló en medios. ¿Qué tal Krstovic para segundo delantero? Lleva más goles que Dusan. Y también nos estaba preguntando Capo que quién eran los nombres, ¿no? Que se mencionaban. Eder también había dicho que lo que se necesitaban eran nuevos 9, ya que Milik, Colomoni, muy posible Dusan estaban por salirse. Entonces los nombres que se están manejando en los medios por ahora son justo esto, ¿no? Krstovic, se está hablando de Lap, si mal no recuerdo, y se habló también de Rasmus, ¿cómo se dice? Højlund. Exacto, no sé, yo siempre lo pronuncio mal, ¿no? Pero ex-Atalanta en el Manchester United. Ex-Atalanta, pero el Manchester United no lo dejaría. Adeyemi sería delantero. Millones. O sea, Adeyemi es banda, extremo. Extremo. Se está hablando mucho. Otra locura por el precio. Modica del Rosario Central. Y con las rodillas operadas también. Y la Juventus ha mandado a ojeadores a Argentina para ver a este Modica, del Lap del Ipswich, Luca del Udinese y Krstovic del Lecce son los que están manejando ahorita por parte de, digamos... Hay más nombres, tengo entendido. Yo sé que esas son las pistas calientes, pero sí. Osimhen siempre termina estando en los nombres allí. Y sí, también estaba sonando un delantero, si no me equivoco, de ascendencia italiana jugando en el fútbol argentino en Rosario Central. No me viene el nombre Modica. Sí, Modica. Sí. Bueno, a ver, lo de Osimhen es un problema. Primero porque, o sea, el Napoli ya ha dicho a Aurelio De Laurentiis que no quiere venderlo a un rival directo. Tiene una cláusula de rescisión de 75 millones para los clubes extranjeros. Y según se reporta, tiene una cláusula de recesión de 100 millones para los clubes italianos. Entonces yo creo que Osimhen nos podemos ir olvidando. Yo lo veo muy, pero muy difícil. A mí lo que y para responderle a Luis Vallejo, lo que me da pausa sobre Krstovic es que el calcio italiano es famoso por tener estos jugadores de un año que la rompen, hacen muchísimos goles y después el año que viene desaparecen, ¿no? El nombre que me viene a la mente es Piontek, ¿se acuerdan de Piontek, no? El pistolero sí. Piontek. Fue al Milan y no hizo un carajo. Y después fue a otro equipo y tampoco hizo nada, y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, es cierto, sería más económico, podría venir como sustituto, pero lo que sea, o sea, se necesita, porque como dice Eder, o sea, al final se va Dusan, porque es muy probable que lo vendamos después del Mundial de Clubes. Milik, o sea, Milik también publica esa foto, ya estoy regresando. Marico, o sea, perdón que le insulte. ¿Cuántas veces las has subido? Estamos terminando la temporada, o sea, tú de verdad tienes esos huevos para publicar eso.
casi como decir, mire, ya estoy, renuevamos otra vez. Por lo menos Douglas Luis tiene la decencia de no publicar nada. Oye, pana, pero de verdad. Y bueno, y después obviamente Colomoni lo veo también medio difícil, a menos de que pueda encontrar. Se renueva el préstamo. Una sí, renovación pero de préstamo ¿tú quizás. crees que, o sea, yo creo que algo pasó ahí también, Rino, ¿no? Como que... Yo creo que él tuvo algún conflicto con Mota. Luis Enrique. No, con eso, claro. No, pero la La Juventus. Juventus, yo creo que él está mucho más convencido con Mota, ya había venido gracias supuestamente a que Mota había hablado con él, y cuando se fue Mota quedó un poco desilusionado. Y entonces, o sea, está como que entre la espada y la pared, no me identifico con Tudor, no quiero regresar con Luis Enrique porque me peleé con él, ¿para dónde carajo voy? No Y sé. aparte de que Tudor en Verona, en Marsella, le gusta jugar con un 9 centro, o sea, de referencia y también que sea pivote. Y Colomani no es ese delantero, Colomani es detrás del delantero, entonces ahí tienes a Gildi, a Conceição, entonces si lo tiras a la banda Colomani por la derecha, se ha visto que no hace nada, entonces lastimosamente para Colo creo que le tocó jugar con la más fea, en el sentido de que te tiraron toda la confianza del mundo, donde no entra el delantero titular, tú entras y juegas los 90 minutos, y llega otro técnico por todos los temas que ya han pasado, y ese técnico no juega en la forma que tú quieres jugar. Aparte, el PSG ahorita está en semifinal de Champions, entonces tiene todas las cartas en contra, sentido, si me quedo, no juego, si me voy al PSG, ya tengo temas con Luis Enrique, claro. O sea, ahí como que su futuro está bastante incierto, pero igual, es un jugador de calidad y fácilmente lo puede comprar un equipo inglés, un equipo de cualquier lado, sacando la billetera. A mí me gusta Colo, o sea, no sé, yo creo que no es imposible ver dos puntas, ¿no? Quizás en algún momento podamos verlo jugar con Blažović, y lo primero que vimos del francés era bueno, o sea, pivotea muy bien, me pareció que se esforzó por el equipo, también corre con mucha suerte, metió muchísimos goles al principio, pero no sé, veremos. Rino, ¿tú qué opinas sobre esa delantera ahí? No, yo opino que lo complejo es el caso Blažović ante la falta de renovación, la falta de compromiso, la falta de tantas cosas, porque definitivamente no hemos visto la mejor versión de él. Se le ve muy frustrado, se le ve desenfocado, cada vez se le ve más involucrado en lo que es quejas sin sentido. No se le ve concentrado en la parte futbolística, porque si viéramos algún tipo de trabajo, algún tipo de enfoque diferente, a lo mejor la apreciación sería distinta, pero lo que se está viendo en campo, que incluso se deja ver mucho por la cámara, que es otra cosa que yo critico, o sea, él debería de cierta manera tener cierta madurez e internalizar ciertas cosas que esté trabajando, porque eso lo hace ver débil, no solo ante el equipo, ante el entrenador, sino también ante los demás equipos. Entonces, si él de verdad quisiera retomar su carrera, no estuviera actuando como lo está haciendo. Y eso me preocupa. Y yo pienso que Tudor de cierta manera intentó darle un reenvión porque cierta conexión, cierto appeal que tenía con el entrenador, porque siempre lo apreció como jugador, pero definitivamente yo pienso que hasta el mismo Tudor se ve decepcionado de lo que se encontró, porque no es el mismo jugador de la Fiorentina ni el del primer año en la Juve. Entonces, de cierta manera, él estará buscando ese balance. Él sabe que Kolo Muani es un jugador que ni siquiera creo que para el Mundial de Clubes lo va a tener. Entonces, de cierta manera, a lo mejor él pensará en una solución, recuperar a Blažović más factible que seguirle dando minutos a Kolo Muani y ver qué sucede. Entonces, en vista de eso y comparándolo también con el hecho de que Blažović se asemeja más a lo que él busca en su apreciación ofensiva, en sus esquemas, hay un poquito de dificultad en lo que es la decisión de quién es ese 9. Claro. Jugar juntos, no creo, porque yo siento que Tudor se siente bastante cómodo con el módulo que está utilizando, y cambiar lo que no está roto es medio riesgoso a esta altura, porque él lo que está buscando es encaminar las piezas, y definitivamente, por lo bien que le han venido saliendo las cosas, yo no pienso que él cambie mucho. Podrán cambiar los nombres debido a las circunstancias, pero no creo que el módulo o algo abrupto como cambiar a dos delanteros sea algo que se practique por lo menos desde el inicio del partido. A lo mejor en un partido donde por la exigencia tú intentes algo diferente, puede ser algo que vayamos a ver, pero no creo que sea algo que definitivamente esté en los planes, digamos, no provocados en la lista de Tudor.
Y definitivamente es extraño, es una situación que tú la pones a analizar, un jugador que llega con buen pie, logra marcar, hace la diferencia, se gana la titularidad, luego empiezan los problemas con Mota, Mota es despedido, casi no ve minutos, ve muy pocos minutos como para demostrar algo, porque siendo justos con Colo, en el poco tiempo que entra y en el contexto del partido que entra es complicado hacer la diferencia también. Entonces, es complejo, pero definitivamente yo pienso que es un jugador que se le podría sacar un poquito más de provecho. Habrá que ver cómo se llevan esas negociaciones, porque definitivamente su caso no es sencillo. No lo veo fácil. No lo veo fácil volver al PSG porque ya teniendo problemas con el técnico, falta de confianza, que el equipo ahora se esté solidificando a tal manera que esté, ya sea campeón de Francia, porque ya es campeón en Francia, y esté peleando por el título en la Champions League. Solo eso lo que hace es, de cierta manera, reforzar que no lo necesitan. Entonces, eso lo deja él en el limbo, porque en la Juve no está teniendo minutos, no está poniendo como que de cierta manera los números como para que otros equipos se fijen en él. En el PSG no lo necesitan y bueno, es bastante complejo. Yo pienso que su Ahí, cartel va a bajar de precio bastante y yo pienso que incluso ante esas exigencias económicas que pueden tener el PSG para venderlo y la falta de compradores, puede que haya una nueva negociación y vuelva a un préstamo en caso de que la Juve lo vea factible y lo vea como que alguien que necesite. Entonces yo pienso que en ese tipo de escenario es favorable para nosotros en caso de nosotros querer retener al jugador. pero no creen, Alberto. ahí tengo como una mirada conspirativa, así pensando lo loco. Mm. Si te pones a ver, ¿quiénes se vieron más afectados por el tema Tudor? Conceição y Colo, ¿no? Técnicamente, jugadores que no son fichas de nosotros, que si el día de mañana los recuperas y mantienes tu juego, ejemplo, Tudor lo va a tener por un año más, es tu jugador. Si cuentas con Colo Money y técnicamente tengo un jugador que está bajo contrato, ¿no? Si yo pierdo a este jugador y este jugador mentalmente se destruye, que es Dusan, ¿cómo hago? Porque el año que viene pues, puede ser que lo tenga si es que me va bien y la mentalidad de todo no debe ser quedarse mal. Y también hay que ver si la dirigencia le dijo, mira, trata de jugar con los que son nuestros porque los préstamos también, o sea, es mucha plata que nos va a estar el año que viene. Entonces, No, y por un lado, revalorizar yo las pienso fichas de que lo que ya tenemos también, porque si en exactamente, caso de venta, si Dusan lo tienes que vender o a cualquiera de estos jugadores, tú quieres obtener dinero de regreso. Entonces, obviamente, sí, pero mira, por lo darle un menos poquito con de Miners, vitrina para que alguien lo quiera. Porque... pero por lo menos con Miners, yo creo que con Miners está haciendo, o sea, con Miners, Nico, yo creo que si estuviera igual Luis también. Bueno, yo creo que se está tratando de jugar con lo que mejor, o sea, darle vida o mejorar lo que tiene bajo contrato. Cut Miners hay que volverlo a su nivel, o sea, rápido. Dusan hay que darle confianza porque está contratado todavía y necesitamos venderlo. Colo, Conceição, lastimosamente, no son fichas nuestras, que si luego lo compramos y bueno, o sea, pasan otras cosas, perfecto. Pero yo creo que es darle el protagonismo a personas, a jugadores que son de tu ficha, son ficha tuya y que te favorece en todo. O sea, si lo vas a vender, si el equipo lo vende, sale más plata. Si lo logras rescatar y ponte que Dusan, no sé, digamos que lo eleve a un nivel de que el año que viene no desea nada y el año que viene es año de contrato, no se sabe, o sea, puede ser que renueve a la baja. Koopmeiners no necesitas, no puedes tener un jugador de 60 millones en la banca. Entonces, yo creo que está apostando por eso, en el sentido de que estos jugadores son de la camiseta bianconera y son propiedad. Y si yo tengo pensado como entrenador luchar por algo, tengo que luchar por jugadores que el año que viene el 80% estará, o sea, 80% probabilidad, digo yo, porque Koopmeiners va a estar. Dusan, bueno, ahí está ese tema complicado, porque siempre he pensado que Dusan va a irse libre si sigue así, por temas X. Pero yo siento que está como que vamos a priorizar lo que tenemos, a valorizar Turán, darle minutos, pero jugadores que sean préstamos, si te pones a ver, las bandas ya no son ocupadas, con Conceição por la banda no va a hacer nada ahorita, y está jugando 20 minutos por partido. Entonces yo creo que tratar de que estos jugadores como Dusan, como Koopmeiners, que mentalmente no estaban ahí como otra, hay que ser claro, que Dusan vio banca perdiendo nosotros por bastantes goles
contra el Atalanta y contra el Empoli, no me acuerdo si jugó. Fiorentina. Fiorentina, perdón. Entonces, estos jugadores venían destruidos mentalmente. Los logras recuperar y serían un activo no valioso, recontra valioso para el equipo, porque tendrías 2 jugadores del ataque, con Nico, que está jugando bastante bien, y tendrías a Joel Yildiz, que puede ser más creativo, teniendo más posibilidades, teniendo más espacio. Entonces, Fíjate, yo en mi conspiración digo, bueno, ¿sabes qué? Entre conversaciones entre dueños, entre presidentes, tú sabes que se maneja el tema de quién debería jugar y no, los costos, todo ese tipo de cosas, las cláusulas que tiene cada jugador. Claro. No sería tan loco pensar de que, mira, juega a los que son nuestros. No, me parece bastante lógico lo que presentas, Alberto, y la verdad es que o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que dice sobre Dusan, y también lo que dijo Rino me llamó mucho la atención porque estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que Tudor dice, bueno, yo vi a Dusan cuando jugaba en el Verona, hablé muy bien de él y tal, lo enfrenté, me parece un jugador duro, fuerte, y también por lo mismo, ¿no? Es un jugador que está frustrado, que no está feliz con la anterior gestión del equipo, voy a confiar mucho en él y él me va a repagar esa confianza, ¿no? Porque tiene esta oportunidad de volverlo a hacer, y el mismo Tudor se encuentra con una situación que él mismo lo dijo en la rueda de prensa, Rino, ¿no? Que dice, Tudor, Blajovic tiene que estar dejando de quejarse con el árbitro, tienen que enfocarse en el juego. Y yo creo que se desilusionó bastante, ¿no? Con Dusan, y es parte de lo que está trabajando con él, y de acuerdo contigo, Alberto. O sea, al final, el activo de la Juventus es Vlahovic, el otro está prestado, trató de matar 2 pájaros de un tiro y quizás no le salió de la mejor forma, o por lo menos hasta ahorita no le ha salido de la mejor forma. Para mí no queda duda de que la Juventus va a tratar de vender a Dusan Vlahovic, porque no puede pagar otro año de 20 millones de salario bruto, porque eso es lo que le cuesta a la Juventus Dusan Vlahovic, 20 millones. O sea, imagínate, estarías usando el patrocinio de Jeep para pagarle a Dusan únicamente. O sea, es una locura eso. Entonces va a buscar venderlo. Me preocupa de que estaba viendo un programa de deportivo en Inglaterra estaban hablando de la Serie A, y no sé si es CBS, no me acuerdo ahorita, y me preocupa sobre la venta es que técnicamente quedaría como uno de los 5 mejores pagados si lo buscan si lo compra algún equipo inglés. Entonces tú dices, mierda, o sea, los 5 mejores pagados en Inglaterra, que en Inglaterra pagan a todo el mundo. Tú dices, wow, o sea, no es una venta fácil, es una venta súper jodida, digamos así. Sí. Bueno, pero eso te da de ver la locura que es su salario ahorita en la Juventus. O sea, imagínate, si él se va con este salario a Inglaterra, estaría entre los 5 mejores pagados. Ponte entre los 10 mejores pagados. Okay, que es una locura. O sea, exacto, pero te da, o sea, ¿qué carajo estábamos pensando? ¿Qué carajo estaba pensando Arriba Bene cuando le hizo ese contrato a Dusan Vlahovic? Ahora, como quizás puedes mejorar el paquete para quien lo vaya a comprar, es que dentro del balance de la Juventus, al terminar esta temporada, Dusan Vlahovic pesará 25 millones. Entonces, cualquier cifra por encima de 25 es una plusvalía para la Juventus. Obviamente, imagino que querrá tratar de sacar 45, 50 millones, pero tú dices, bueno, soy no sé, Manchester City, ¿no? Para nombrar un nombre, ¿no? Arsenal, lo que sea. Me cuesta un jugador 30 millones o 25 millones, y bueno, le puedo pagar sus 10 millones, 12 millones de salario, y ahí más o menos hago las cuentas, pero no está, o sea, estoy de acuerdo contigo, no está nada fácil eso, nada fácil. Veremos al final. Otro de los nombres que se había mencionado es Ndoye del Bologna, que la Juve pues siempre le ha tenido el ojo. Veremos, pero por ahora falta mucho. También tenemos este mercado raro. Me preocupa mucho ese nombre porque le he hecho seguimiento, y la cantidad de lesiones que tiene ese jugador es impresionante. Sí. No, de cristal. Lo sigo por el Fantacalcio de hace 2 años. El tema de él es cuando está enchufado, es una locura, pero cuando no, desaparece de una forma muy fuerte. Él y Orsolini son muy parecidos en el sentido de que de repente tienen juegazos y de repente tienen juegos donde no se ven. Yo creo que Ndoye es un jugador para equipo de mediana tabla, o sea, de una tabla que no esté peleando Europa. O sea, para mí Ndoye no está para nivel de Juventus. Es un excelente jugador que se lesiona mucho, pero
tiene esos bajones que ya de por sí el equipo ya lo tiene, para traer a otra persona que tenga bajones durante los partidos, como que no estás haciendo nada, estás cagándola más. A mí me gustaba Jonathan David, pero las exigencias que Sí. estaba teniendo a nivel económico definitivamente no me parecieron altas. O sea, él tampoco es que es la gran cosa ni ha demostrado nada, porque jugando en el Lille, en una liga de medio pelo básicamente, no es que haya hecho mucho en la Champions. O sea, es un jugador que no te da una garantía tan cierta como para lo que le exige, porque, o sea, él como que llega como que un Mbappé, no sé, cierta cantidad al procuratore, a mí me das tal salario. O sea, yo pienso que para lo que has hecho como jugador pides mucho. No, es una Entonces, locura. no, Es una de verdad locura. Lo que que a está mí me pidiendo es una gustaba el locura. nombre y me parecía alguien interesante como perfil, pero para cuando vi la forma en que quería negociar, yo dije, no es No, es sustentable una para locura, nada. Rino, es una locura. O sea, lo que está Yo pidiendo creo es que una locura. No. Kristofich, que el del Leche, yo creo que creo que es el que más, para mí, tiene más opciones de ser delantero banca el año que viene. A mí me gusta Luka. Luka como banca me gustaba, pero yo También. necesitaba un perfil fuerte como titular, porque yo los veo a esos dos como nombres de recambio de Milik, no como titular de la Juventus. Sí. Bueno, a ver, digamos, lo que, ¿cómo decirlo? Yo entiendo el punto de David y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que está pidiendo, prefiero pagárselo a Gyökeres, por ejemplo. Exactamente. Porque me parece un delantero que sí merece ese tipo de remuneración, aunque creo que Claro, lo Gyökeres único se es lo van a que llevar yo por otro lado. creo que sí está en contrato y él sí habría que pagar Claro. como dicen, el monto total, como dicen, porque Jonathan Davis se está aprovechando del hecho de que él va a ser agente libre. Sí, Entonces, pero se está yendo por, o sea, no, es que es una locura, demasiado. totalmente. Claro. Como dicen, esa forma de negociar de él, yo no sé quién va a terminar comprando ese jugador, porque no sé si tiene tanto mercado, porque yo creo que el Inter, al igual que la Juve, no creo que vaya a cumplirle con esas expectativas, conociendo a Marotta. Entonces, no sé. Bueno, es una cosa, o sea, es raro, la verdad es que es raro, porque él Pero está siempre sale apostando alguien que lo por la compra. Premier League, que alguien en la Premier League lo Exactamente. agarre. Ese es lo único. Eso Un es el paquete Chelsea, Premier un League, pues. City, una cosa así, Sí. exactamente. Es Tommy que todos los Abrams, lo dice de Carlos Premier League Casino. pueden comprar, o sea, es el tema de la Premier, que hasta el último te puede comprar un buen salario. O sea. Sí. Bueno, chicos, veremos, ¿no? Al final del día tenemos estas dos ventanas de mercado, que eso también va a ser un desastre interesante. Previo al Mundial de Clubes y La posterior. humareda va a ser horrible estos últimos meses, o sea, va a ser un humo por todos lados. O sea. Sí, no, bueno, ya empezaron con eso. Me gustaría pasar a la sección Women, ¿no? Y empezando también por ver un poquito las celebraciones, ¿no? Del día de hoy. Ya las tengo aquí subidas, recordando, ¿no? Para quienes no estén atentos, la Juventus Women gana hoy su sexto Scudetto en 8 años. O sea, la Juventus Women ha ganado 13 trofeos en 8 años de existencia. Un espectáculo. Así que tengo estos dos videos que subió la cuenta de la Juventus en redes sociales. Lo vemos y comentamos un poquito y para ya cerrar. Bellísimas imágenes también tenemos. Hey, 433 fans, come with us. I don't like the champagne. Bueno, ahí tienen la Juventus Women celebrando su octavo Scudetto, perdón, sexto Scudetto en 8 años, disculpen. La bruja de Alicia Lehmann quedó campeona de algo, sí, del Scudetto femenil, y todavía tienen que jugar la final
de la Copa Italia, las chicas contra la Roma, así que podría ser doble trofeo para la Juve. Espectacular, de verdad. Hay muchísimas declaraciones. Si me permiten poder leerles alguna, ¿no? Yo sé que esto no necesariamente es lo más llamativo, pero hay cosas que me llamaron mucho la atención y creo que valen la pena, ¿no? El entrenador Canzi, quien llegó apenas este año y era un entrenador que nunca había entrenado en la femenina, dice, las chicas han sido maravillosas, un mercado estupendo, es una emoción indescriptible. Pensaron en algún momento en que se podría perder el Scudetto, sabíamos que era difícil, teníamos equipos de gran nivel detrás, estaba confiado, pero sabía que sería complicado, durísimo, dificilísimo, pero estoy orgulloso de las chicas. A este nivel nunca antes se me había permitido entrenar, ganar un Scudetto es un sueño. He vuelto a emocionarme, agradezco al club que me dio esta oportunidad, a mi familia y a quienes me quieren bien, a todos los que me dieron la posibilidad de estar aquí e incluso a los clubes que me despidieron porque me permitieron mejorar. Cristiana Girelli, no tengo palabras, se puso a disposición desde el primer día, se ha entrenado como nunca. La misma Girelli también declaró en Rai Sports, queríamos esta victoria hoy delante de nuestros aficionados y es merecida. Tiene un sabor extraño, diferente respecto a los otros Scudetti. Sabemos cuánto hemos sufrido, no fue fácil ver ganar a los demás, pero siempre dejamos que hablara el campo y este año aún más. Nos lo disfrutamos, se lo dedico a mi mamá. Ha habido momentos difíciles, perdiendo contra Fiorentina e Inter podía haber un bajón mental, pero este equipo ha demostrado una vez más un gran carácter. Somos un grupo con valores importantes. Bárbaro Bonansea también declaró, es hermoso ver a todas felices. Este año hemos trabajado mucho y esto es algo que nos recompensa. En la Juventus todos esperan que ganes. Si no lo haces, te esperan meses y años difíciles. He vuelto, nunca me fui. Los momentos difíciles le tocan a todo el mundo. Lo enfrenté, estuve dentro de eso y entendí que era lo que me faltaba. Ahora quiero recuperar mi forma física de cara a los últimos partidos y a la Copa Italia. Y cierro con estas declaraciones de Stefano Braghini, el artífice que es el éxito de la Juventus Women. Él es el director deportivo y dice, traje conmigo, hizo rueda de prensa, ¿no? Stefano Braghini, traje conmigo a Azzurra Gallo porque es la más joven y ha hecho todo el recorrido con nosotras desde los 13 años. Ha estado en todo el proceso. Quería mucho que estuviera aquí porque ha sido la jugadora con menos minutos de todas. Hoy ganaron todas y venir con las más fuertes habría sido fácil, pero quería tenerla a ella conmigo porque se ha entrenado desde el primer día como si cada sesión fuera una final. Simbólicamente representa a todas aquellas personas que no se ven y que han construido este Scudetto. Cohesión. Desde el principio se creó una cohesión que está en todos los equipos que ganan, una que nace de las relaciones y de la tolerancia a las diferencias. Gracias al trabajo de todos. Felicito a todo el grupo, más allá del potencial individual, lo que marca la diferencia es el ambiente y la química. Con un equipo fuerte ganas partidos, pero para ganar campeonatos se necesita algo más. Conmigo trabajaron Massimiliano Mazzetta y los scout Malatesta y Vignoni, además de Masciadri y como team manager. Estoy feliz de que al final hayan ganado el corazón, además de todos los demás. Este es un deporte que todavía sabe emocionar. Canzi ha marcado la diferencia en muchas cosas. Conocía su propuesta, su trayectoria y su experiencia. Hizo 10 años en la Serie A masculina. Luego descubrí a la persona. Saber que ahora es un amigo es un gran placer, algo que no me imaginaba. Nos dio mucho para lograr este objetivo que no era para nada obvio. Continuidad. La continuidad es el gran compromiso del club con el fútbol femenino. Ha habido pioneros y personas que nos han permitido avanzar. No es algo que se pueda dar por sentado, tener inversión e interés constante en el fútbol femenino. El club siempre nos ha permitido trabajar y nosotras hemos hecho lo nuestro. La sociedad merece un aplauso. Es un ciclo largo, 6 Scudetti y 13 trofeos en 8 años. En los últimos 2 años parecía un desastre. Es curioso. Nuestro ciclo es único. Veremos cuánto más dura. Jóvenes, para nosotras son fundamentales. No podemos invertir en top players. Nuestra filosofía es hacer crecer el talento en casa. Hoy había muchas
de casa y en el banquillo. Carola Coppo está haciendo un gran trabajo. También es nuestra responsabilidad hacer crecer el movimiento. La lista de hoy habla por sí sola. La única diferencia es entre quien es bueno y quien no lo es, no entre joven y veterano. Ojo con este siguiente punto. Juventus en Turín. Si fuera por mí, no hay lugar disponible para jugar. Estamos agradecidos con Biella, pero jugar aquí no es una elección estratégica, es un problema de reglamento que no nos permite jugar más cerca. El proyecto del mini stadium no se ha cancelado, pero sí ralentizado. Las primeras en sentir incomodidad por jugar siempre fuera de casa somos nosotras. Mercado. A veces acertamos. Llegaron chicas funcionales, quizás no tan brillantes en el palmarés, pero con las características necesarias para completar mejor la plantilla. Llegaron personas con humildad que no vinieron a enseñar cómo se hace. En el Museo de la Juve hay 85 trofeos. No hay mucho que enseñar, pero sí mucho que reflexionar. Han entrado en un grupo de chicas italianas que son depositarias de este club. Hubo la humildad adecuada de ambas partes, también gracias al trabajo del míster y su cuerpo técnico. Esos últimos dos puntos me parecen un llamado en general a lo que es la Juventus y también algo que podría aprender el lado masculino. Tengo 3 puntos que les quería compartir sobre lo que estás hablando. Dale, Alberto, dale. Uno, el tema de que jueguen tan lejos me parece una locura. Para mí el sueño del equipo debería ser, más que sea, jugar un 30% de los juegos en el Allianz, porque así crece la fanaticada, los niños ven a las jugadoras, familias pueden entender más el fútbol femenino, y estamos hablando que son las campeonas, o sea, no son un equipo de media tabla. Y bueno, 2, al principio del año hablábamos, no sé si en los grupos de WhatsApp, el tema de las contrataciones que no sabíamos si iban a pegar o no iban a pegar. Resulta que todos hicieron un gran equipo y creo que nos falta en el masculino ese de que hicieron una química excepcional. Exacto, primer trofeo grande para Alicia Lema. El primer trofeo que gana. Es verdad, pero lo que comentaba sobre la química, se ve a las chicas que las que entran siempre con ánimo, que están en la banca siempre, a veces como que este año se me ha sido más difícil los partidos por el tema que los quitaron en Latinoamérica de cierta cadena. Imposible. Pero se nota mucho que todas celebran los goles, todas celebran siempre, en las redes sociales todas están juntas, una cosa que no veo en la Juve, por lo menos masculina, hace unos 6 años. Y bueno, las muestras de Girelli, Bonacea, Rosucci, las vamos a extrañar cuando se vayan, porque este año han dado todo y siempre lo dan, pero de verdad que son, creo que unas líderes, las que necesitamos también en masculino, unas líderes que tienen ya tiempo, que conocen todo y que se esfuerzan por todo, en todos los juegos, por los colores bianconegros. Así como lo hacen cuando juegan con Italia, también lo hacen, dejan todo en la cancha. Así que para mí son ejemplos a seguir del masculino, de verdad. Hay que tener esa alegría, esa empatía por los compañeros, trabajar juntos y, mira, liderar. O sea, siempre tratar de hacer lo mejor posible. No se gana todo, pero bueno, están en su periodo que tuvimos en el masculino de los años consecutivos. Y bueno, qué bonito que esas muestras que llevo yo puedan seguir dándonos felicidades, porque de verdad es muy bonito verla jugar. Tiene un nivel y una clase de talento que no se va a repetir y que ojalá los chicos acá de Pueblo Juve puedan ver unos 2 o 3 partidos cuando puedan, revisar que son chicas que juegan dándolo todo y de verdad se lo merece, porque siempre digo yo que el esfuerzo trae su recompensa. Siempre le ponen lo que a veces los jugadores masculinos. Es así, es así. Ahorita paso contigo, Rino, para que nos des la tuya y ya cerramos. Hugo Maleón dice, felicidades a nuestras chicas. Esto no es de ver quién es el mejor hombre o mujer. Esto es de todos somos Juventus y todos ganamos. Disfrutemos todas y cada una de nuestras victorias. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando del estadio, el último partido de la liga lo jugará
la Juventus contra el Inter en el Allianz Stadium, así que va a estar bien bonito a ver si el Inter le hace el pasillo de la victoria a las chicas. Cerramos contigo, Rino, alguna cosa que quieras resaltar de estas declaraciones o de la victoria de las chicas. No, bueno, definitivamente no sigo mucho el fútbol femenino, pero sin embargo, como organización, la Juventus da pasos positivos en esta rama, por así decirlo, y siempre es importante que los títulos sigan llegando, valga la redundancia, a la organización, porque eso sigue imprimiendo ese positivismo y ese nombre grande que tenemos nosotros en Italia, a pesar de tantas cosas en contra, y definitivamente que lo logremos más allá del fútbol masculino siempre es positivo. Es así, perfecto. Buenísimo, chicos. Eder, para responderte, no. El mismo gerente del estadio ha hablado de que no se está estudiando una expansión. El estadio fue diseñado justo con la capacidad que tienen a propósito, ¿no? Con los 41,000 y pico de asientos. Lo que está buscando hacer la Juventus es utilizarlo para más eventos culturales. El próximo es el concierto de Eros Ramazzotti, quien por cierto es fanático de la Juventus. Va a cerrar su gira, no sé si es mundial o por lo menos la gira en Italia, en Turín, en el Allianz Stadium. Es internacional, es internacional. Es internacional, perfecto. Entonces, no, las canciones que ya tienen años esas canciones. Sí, se lleva años cantando. Y eso es lo que está buscando hacer la Juventus, pero no hay ninguna idea de expandirlo, hacerlo más grande. Además, la idea original era hacerlo aún más pequeño de lo que es ahorita, y al final pues se optó por esto. Bueno, chicos, muchísimas gracias Rino y Alberto por haberme acompañado en este viaje el día de hoy. Nos fuimos bastante largo el día de hoy, pero había mucho de qué hablar. Gracias a todos, de verdad, gracias a Marco y a Cano y al prof también, que pasaron un rato con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus me gustas. Suscríbanse o no lo han hecho, compartan para que esta comunidad siga creciendo. La invitación será para el lunes. Imagino que habrá una tipo previa, ¿no?, del partido en vez del match análisis, ya que la Juventus juega el lunes contra el Parma. Así que pasen bonito fin de semana y obviamente en nuestras redes tendremos la rueda de prensa y todas las últimas novedades por parte de la Juventus. Un abrazo a todos, pasen bonito fin de semana, hasta luego y gracias. Chao.